Estamos bajo los efectos de un tsunami, lo pueden ustedes ver, por el momento no nos ha arrastrado a nosotros, sino que más bien el tsunami parece haber arrastrado a otros que andan extraordinariamente nerviosos con los cambios que se están planteando en este momento en el mundo a partir de la toma de posesión de la presidencia de Donald Trump. Un privilegio tener a las personas que nos acompañan en esta mesa y que van a tratar de entrar en el fondo de las medidas y de los cambios que impulsa Donald Trump y su equipo en los Estados Unidos. Así que empezamos con la presentación de nuestros contertulios de hoy. No hablo de tertulianos, ya saben que Tertuliano es un padre de la Iglesia, ninguno de los aquí presentes son padres de la Iglesia, por tanto son contertulios. Juan Manuel Bárdenas es vicealcalde de Valencia, catedrático de Derecho Civil y bueno, yo creo que además con lo que ha ocurrido en Valencia también nos viene muy bien que nos des algún pequeño input de cómo está la reconstrucción en esa operación Ave Fénix que ha comenzado la ciudad de Valencia y la Comunidad Valenciana. Bienvenido, ¿no? Pues muchas gracias, Julio. La verdad es que va a ser un camino largo. De momento lo único que se ha hecho ha sido reparar, digamos, los daños que estaban en las vías públicas, en los espacios públicos, en los lugares de uso compartido de las pedanías de Valencia y de las ciudades del área metropolitana que han resultado afectadas, pero ahora tenemos una labor importante que realizar, que es la recuperación económica de la ciudad de Valencia. Yo creo que nos va a tocar hacer un plan sur de desarrollo económico de la ciudad, porque el PIB de la región, de la provincia, evidentemente de la ciudad de Valencia, se va a ver resentido y, por otra parte, las cifras de empleo que teníamos en la ciudad de Valencia el día 29 de octubre, que liderábamos en España la creación de empleo, porque duplicábamos la creación de empleo respecto de Barcelona, duplicábamos la de Madrid y la media nacional, y después de lo que ha ocurrido el día 29 de octubre, pues la verdad es que va a ser difícil. Estábamos casi llegando a las cifras de empleabilidad que teníamos en el año 2008. Y eso era una buena noticia para Valencia. Ahora, por tanto, tenemos un gran trabajo de desarrollo, de tratar de recuperar la situación económica que teníamos antes de la riada. Porque yo no digo dana, yo digo riada. Juan Iranzo. No le tengo que presentar a Juan Iranzo en esta casa. Pero sí que quiero manifestar mi enorme satisfacción por compartir una mesa con tan ilustres miembros, con tan ilustres tertulianos, y precisamente también poner de manifiesto que el tsunami se está produciendo evidentemente, pero el tsunami está arrastrando fundamentalmente lo malo, no lo bueno. Y para lo bueno sí que vienen vientos favorables en general. Y en este sentido, desde el punto de vista económico, pues yo no puedo estar más de acuerdo con casi todas las medidas de Donald Trump. Estoy de acuerdo con las medidas energéticas, las fiscales, las medioambientales, y tengo grandes dudas, y en ese sentido sí que soy muy crítico con el asunto de los aranceles. Pero dicho lo cual, a mí también me gustaría sumarme al recuerdo de Valencia, porque yo soy de pocos kilómetros de Requena, aunque nací en Madrid, me siento muy requenense, y en este sentido también sufrimos, sobre todo en Utiel, la devastación que produjo esa riada, como consecuencia de la gota fría, porque la dana, esa terminología más complicada, está vinculada precisamente a todo el mecanismo de cambio climático para tratar de asustar, para poner de manifiesto que la situación es mucho peor. Pero recordar que es absolutamente cíclico, lo hacíamos en nuestra Real Academia de Doctores antes de ayer, se produjo en el año 57, se produjo en el año 82, y gracias, y eso es lo que hay que recordar, a las infraestructuras que se construyeron a raíz de la riada del año 57, Valencia no se ha inundado. El Plan Sur, que además se financió, y eso hay que recordarlo, que no se ha dicho nada, porque básicamente fue un proyecto que llevó muy directamente el general Franco. Bueno, pues no se ha dicho que lo financiaron los valencianos, con un sello que se ponía, un recargo a todas las cartas que salían de Valencia. Y precisamente, si ese Plan Sur se hubiera completado con la desviación del Barranco del Pollo, etcétera, no hubiera ocurrido, se hubieran producido las consecuencias que se han producido. Las infraestructuras hidráulicas son fundamentales, y estamos haciendo también en la Comunidad Valenciana todo lo contrario, que es destruir presas, que es justo lo que aquí ya hemos criticado en diferentes programas. Muchas gracias, Juan. Especialmente
satisfecho de que esté Javier Venegas, con quien coincido en las tertulias de don Luis del Pino, en las mañanas en Libertad, porque es un hombre que rompe el discurso habitualmente, es decir, que genera ideas extraordinarias, ideas diferentes, hace el salto del caballo, que llaman los de la innovación, ¿no? Su pensamiento no es un pensamiento lineal, y así lo manifiesta en este libro. Además, no tendrás nada y no serás feliz. Sí, es decir, yo que vengo del mundo de la publicidad lo llamábamos mover el punto. Es decir, el pensamiento lateral, intentar pensar cosas distintas para encontrar soluciones diferentes, ¿no? Siempre era el reto, era muy estresante, pero bueno, ahora que lo haces de esta manera, es estresante por cuanto te das cuenta de la cantidad de problemas que estamos afrontando y de la cantidad de desafíos que tenemos. Especialmente, ahora ya, yo creo que Estados Unidos ha escogido su camino, buena parte de Asia lo está escogiendo, para bien o para mal, lo está escogiendo Australia, lo va a escoger seguramente hasta Canadá, porque con todos mis respetos se va a ir Justin el cretino, Justin Trudeau, yo lo llamo así, no es un hallazgo mío, es de un buen amigo, pero falta porque lo encuentre Europa. Europa está ahora mismo en tierra de nadie. Yo cuando creo que Donald Trump dice que Europa está fuera de lugar, no lo dice como un exabrupto trumpiano, lo dice con toda la intención. Está llamando al orden a lo que queda de mandatarios de Europa para decirles, ojo, que estáis colocándonos en el lugar más peligroso que os podéis colocar. Y en el lado no correcto de la historia, sino en el lado incorrecto de la historia. Y yo en este libro intento tratar un poco esa perspectiva, sobre todo de un sistema europeo que ha dominado Europa de menos a más desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de la reconstrucción de Europa en adelante, que es un sistema básicamente un consenso socialdemócrata, donde ha habido socialdemócratas como tales, que se han alternado con demócratas cristianos, pero que han ido cogiendo una deriva de exaltación, digamos, de la intromisión del Estado en la vida de las personas, la planificación, y que yo creo que colapsó ya directamente hace mucho tiempo, colapsó con la crisis del petróleo del año 73. Desde ahí, si observamos las gráficas, vemos desde el punto de vista económico ya hay un colapso, en el sentido no solo por la crisis que viene a colación, sino después se produce un desacoplamiento entre el crecimiento económico global y las rentas del trabajo de los europeos. Es decir, ahí es donde empieza a haber ese gap enorme, esa distancia enorme entre lo que es una aparente economía que crece realmente, y lo que es la pérdida de competitividad y de productividad del continente, y sobre todo las cargas cada vez más severas del Estado. Muchas gracias, don Javier. En esta casa tenemos una costumbre que es realmente muy similar a la del resto de medios, y es que hablamos, ¿no? Estamos hablando. Habitualmente, si no, no tendría mucho sentido que estuviéramos aquí callados frente a ustedes, pero lo que hacemos es hablar. Pero tenemos una peculiaridad respecto a los otros medios, y es que además escuchamos. Y puestos a escuchar, una de las personas que más escucha en el mundo de los medios, y además eso le lleva a poder analizar de forma especialmente inteligente y sutil, es don Luis del Pino. ¿Cómo se nota que es amigo don Julio Ariza y esas cosas? Muchas gracias, don Julio Ariza. Es lo que pienso, ni más ni menos. Yo voy a declarar que yo siempre aprendo pues viendo su grupo de Telegram, donde usted da información extraordinaria para poder seguir la actualidad. Un momento, porque le voy a regalar este pato. ¡Bien! Quiero saludar a Luis del Pino. Así que voy para allá, don Luis. Para don Luis. Qué maravilla el pato, ¿eh? Parece un afiliado político. Como ves, también escucha. ¿También escucha? Sí. Tienes que apagarlo por abajo, porque si no va a dejar de hablar en toda la tertulia. Bueno, ha dicho usted que lo que está pasando es como un tsunami. Yo creo que sí, es un tsunami provocado por la caída de una montaña, la soberbia de los progres. El problema que tienen los progres en Occidente es que están, como carecen de pensamiento racional, tienen que defender su posición a base de prepotencia, a base de soberbia, a base de falsa superioridad moral, lo cual les lleva a cometer un error que es inevitable, que es menospreciar al contrario. Yo soy el moralmente correcto, yo soy el que defiende la justicia, la diversidad, el no sé qué, y todos los que están contra mí no solo son malvados hasta decir basta y merecen cualquier cosa que les hagamos,
sino que además son estúpidos, son bajitos, son feos. Y entonces lo que sucede es que menospreciaron a un señor llamado Donald Trump, le insultaron, le dijeron de todo y estaban íntimamente convencidos de que Trump era un cretino que simplemente pues apareció allí por oportunismo y que por supuesto cómo va a derrotarnos a nosotros un cretino en las urnas cuando nosotros además tenemos comprados los medios, tenemos compradas a las encuestadoras, tenemos infiltrado todo el Estado, vamos, pan comido para nosotros. Pues resulta que no, ya ha llegado ese señor y resulta que no es un cretino y está empezando a protagonizar una revolución que yo veo a la gente preocupada por cosas que pasan en España. Olvídense de lo que está pasando en España. Somos un pequeño granito en el culo del mundo. La revolución que está en estos momentos teniendo lugar va a hacer irrelevantes todos los pequeños debates localistas y un poquito paletos. Si hay alguien que conoce el mundo anglosajón, especialmente Norteamérica, es un contertulio ya antiguo de esta casa, aunque no te prodigas mucho. No. Pero cuando vienes eres muy aplaudido y muy agradecido. Antonio Camuñas es un hombre que conoce bien, fue presidente de la Cámara Hispanoamericana, o USA España, y conoce muy bien el mundo de los Estados Unidos y además me consta que sigues con mucha cercanía tanto las campañas electorales americanas como el mundo de la política allí, ¿no? ¿Y cómo estás abriendo la puerta a esta nueva situación? Bueno, pues yo creo que al hilo de lo que decía Luis del Pino, y gracias por la invitación, querido Julio, oía que esto de Trump, claro, es como una señora que se divorcia de su primer marido, porque dice, bueno, esto es horroroso, no hay quien le aguante, es insoportable y tal y cual, se casa con otro, que sería Biden en este caso, pero ¿cómo sería de malo el segundo para que vuelva con el primero, ¿no? Porque al final nadie puede decir que los postulados de Trump le hayan cogido por sorpresa. En esta oportunidad, en el 2016, sí, pero hoy por hoy no. Y yo creo que él, aparte de ser un fenómeno de la naturaleza, es decir, un hombre que tiene ya una edad, pero no ha habido manera de pararle, ha aguantado tirios y troyanos, desde bulos muy serios, como fue todo el tema de la colusión con Rusia, pasando por juicios y multas, y en fin, han intentado destruirlo incluso físicamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo sitúa con una fortaleza extraordinaria. Yo creo que tiene más claras las ideas de lo que tiene que hacer, las ha ido puliendo. Yo estoy de acuerdo con Juan Iranzo, la desregulación, la reducción del Estado, las bajadas de impuestos personales y corporativos. A mí todo eso me parece extraordinario para hacer de Estados Unidos un polo de inversión de primer orden y de riqueza y de atracción de talento. Las tarifas, los aranceles son más cuestionables. Ahora bien, estamos en un mundo en el que se podría decir que Trump no va a utilizar el ámbito militar, va a utilizar otro tipo de armas, y entre esas armas están las tarifas. Entonces, bueno, pues es un arma de guerra. Como todas las guerras, pues las guerras tienen consecuencias negativas, pero en este caso lo que sabes es que no va a haber víctimas mortales, es decir, pero es una guerra y es un arma de guerra. Hay que ver cómo lo utiliza, y yo estoy pues siguiéndolo con mucho interés, porque me parece que efectivamente hay una evolución, como siempre, histórica, económica. Hombre, los que venimos de la globalización, que fue el momento en el que pues nos pareció que aquello era un paraíso, pero como todas las circunstancias y soluciones que se le dan a cada cosa, luego tiene consecuencias no previstas. Y la globalización ha traído problemas importantes, desde la deslocalización hacia el sudeste asiático y particularmente China, desde dar entrada a China con una ingenuidad enorme en la Organización Mundial del Comercio, que ella no hace más que abusar de... entonces, claro, yo creo que hay que enmarcar todo eso en una serie de parámetros que yo creo que Trump
ha sabido identificar muy bien, ¿no? Estamos viendo una cosa que escuchaba el otro día un estratega norteamericano diciendo que, claro, va a haber un bombardeo, que la tesis del bombardeo va a ser constante, pero bombardeo de noticias, informaciones, medidas, en este caso, órdenes ejecutivas. Y decía que y se ve que están tan desesperados los demócratas que ya ayer, un poquito más de 15 días, 17 días de Trump en la Casa Blanca, ya piden el impeachment, o sea, porque no saben qué hacer. O sea, pero esto es casi premeditado. Es decir, va a haber esta batería de medidas, es para no dejar respirar porque él sabe que tiene poco tiempo. Él tiene en realidad 2 años de apertura. Hasta las midterms, ¿no? Hasta las midterms, de noviembre del 2018. No, perdón, que yo me he ido de... 2027. 2027. Y, ¿27? Claro, 2026, sí. 26, sí, porque 26. Las elecciones han sido el 26, porque ya nos hemos situado todos en el 25. Entonces, yo creo que lo quiere hacer muy rápido. Es que no tiene más. Lo que está haciendo Elon Musk, que es recortar la burocracia, pues está dando lugar a la Vayamos, si os parece, por partes, ¿no? Claro, porque el volumen de medidas, pero también la diversidad de las medidas es de tal magnitud que poder juzgarlas y valorarlas así de rápidamente va a ser complicado. Pero si tratamos de trocear el problema, igual... Sí. ¿Quieres decir algo, Juanma? Que yo creo que todos los conservadores del mundo deberíamos estar muy contentos con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y a las 100 medidas que ha anunciado. Yo casi estaría de acuerdo hasta incluso con la de los aranceles, porque yo creo que la medida de los aranceles no es una medida económica. Es una medida que, como todas las demás que ha propuesto Trump, es de establecer un fortalecimiento del capital social de los Estados Unidos. La visión que tenemos los conservadores en el mundo es conseguir que el capital social de cada una de nuestras naciones sea más potente. Y yo creo que todas las medidas que ha enunciado Trump para aplicar directamente con sus primeros decretos van todas dirigidas en esa misma dirección. Permíteme que discrepe ligeramente, todas menos los aranceles, porque precisamente ahora te diré por qué no. Titulé un artículo recientemente: el proteccionista en el pecado lleva a la penitencia. Y precisamente los aranceles, si se aplican de verdad a nivel internacional, va a generar una contracción del comercio internacional, sin lugar a duda, que generará graves efectos para casi todo el mundo. Pero es que no lo hace por medida económica. Te está fallando el micro. Tendrías que... Pero a ver si alguien puede el país ayudarnos. que aplica los aranceles es el que más la sufre, porque significa que va a haber más inflación. De hecho, la Reserva Federal norteamericana ya no baja los tipos de interés ante el peligro de un exceso de inflación. Se reduce el poder adquisitivo, la capacidad de compra de los ciudadanos. Se reduce su competitividad porque se incrementan los costes de producción. Se reducen las exportaciones y se reduce el crecimiento. Lo que sucede es que eso se detecta y se manifiesta a medio y largo plazo, no a corto. Pero a mí me preocupa enormemente los aranceles. En el resto de las medidas no puedo estar más de acuerdo. Perdona una cosa, a ti hay que resolverte el tema del micrófono. Sé que Javier va a responder a este asunto porque está y conozco alguna de tus tesis, pero como tenemos un vídeo elaborado por nuestros compañeros, creo que lo ha hecho Miguel Gutiérrez, sobre este tema de los aranceles, vamos a darle paso y seguimos. Trump tiene claro lo que quiere y está utilizando todas sus armas para conseguirlo. El presidente de Estados Unidos hace uso de la amenaza arancelaria para que otros países cedan a sus pretensiones, una forma de negociación dura que está funcionando. Primero llegó el anuncio de arancel del 25% a México. El objetivo de Trump es que su vecino del sur colabore en la lucha contra la inmigración ilegal y contra el narcotráfico en la frontera entre ambos países. Al principio, Sheinbaum se opuso a Trump. Coordinación sí. Subordinación no. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas. Pero la oposición duró poco. Los gobiernos de ambas naciones se sentaron a negociar y México acabó cediendo a cambio de un mes de retraso de los aranceles. El Ejecutivo envió 10.000 soldados a la frontera para frenar el flujo de inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Quizás, si el mes es fructífero, Trump opte por no imponer finalmente los aranceles. Mismas medidas impuso a Canadá, con un agravante de un 10% sobre la energía. Al igual que Sheinbaum, Trudeau respondió con vehemencia a la amenaza.
I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Duró poco esta postura. Trudeau acabó acordando con Trump un plan de $1.300 millones y 10.000 efectivos para poner fin al flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. A cambio, los aranceles se retrasan durante un mes al menos. China también sufre los aranceles de Trump, pero en este caso no se trata de una estrategia disuasoria, sino de una guerra comercial real contra su principal competidor. Incluso ha llegado a suspender los paquetes procedentes de China en un claro ataque a empresas como Shein o Temu, cuya cifra de negocio en Estados Unidos es de 26.500 millones de dólares. Por su parte, Xi Jinping pone sobre la mesa una batería de contramedidas como son aranceles del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de un 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola y la industria automovilística. El gigante asiático también abre una investigación antimonopolio contra Google. La Unión Europea está en el punto de mira. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. El ejecutivo de von der Leyen ha ofrecido a Trump un incremento en la adquisición de gas y de armamento para evitar que finalmente imponga los aranceles. Sin embargo, a la par que esta política de apaciguamiento, la Comisión opta por la firmeza. When targeted, unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. Trump ha vuelto a la Casa Blanca pisando fuerte. Aranceles sí, aranceles no, aranceles depende. Supongo que es decir, que no habrá una postura inmatizable, es decir, que nadie apostará porque sí aranceles o no aranceles, sino que se podrá hablar del asunto, ¿no? Y bueno, en términos, depende, ¿no? Aranceles depende, ¿o no? Explicar, por ejemplo, Javier Venegas. Plantear una idea. Es decir, yo creo que el proteccionismo no trae consecuencias buenas, es una cuestión que está estudiada, se conoce. Y se la ha mostrado. Y es evidente, pero claro, hay que entender esto. Por ahora hay una cosa muy interesante, es que todo el mundo hablaba del proteccionismo y los aranceles que venían. Bueno, pues simplemente han estado dialogando, han estado reuniéndose, los primeros que iban a sufrir esa penalización y por ahora no hay aranceles. Esa es la realidad. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad es un enfoque geopolítico, exclusivamente. En eso estamos de acuerdo. Exclusivamente. Estados Unidos es el principal mercado del mundo, mal que le pese a China, el principal mercado del mundo. Además, un mercado muy potente porque los consumidores están muy bien educados y acostumbrados a consumir. Y tienen 60.000 euros de renta per cápita. Y es decir, es el mercado, es decir, ahí hay una posición de fuerza a la hora de negociar inevitable. Entonces, Trump la va a utilizar. Pero simplemente la va a utilizar en varios sentidos. La va a utilizar no porque él quiera un proteccionismo exclusivamente para que Estados Unidos sea autosuficiente, que también en algunas cuestiones hemos perdido un poco la cabeza con la globalización. Hemos sido incapaces incluso de fabricar mascarillas. Hemos llegado a un extremo de peligro que también es verdad que hay que contemplarlo desde un punto de vista estratégico, de tener cuidadito hasta dónde nos metemos en estos jardines, porque a mí, yo soy un fan del libre comercio, del libre mercado, y apuesto por él siempre que sea posible. Pero yo no creo que ese sea el enfoque y hacer un estudio puramente escolástico de lo que es el proteccionismo, de lo que debe ser o que no debe ser, pues yo creo que no entra directamente en la realidad política que está utilizando Trump. Yo pienso además que en el caso, por ejemplo, de China, el proteccionismo no es una buena medida, pero quizá es la única medida que convendría aplicar. ¿Por qué? Voy a explicar. Yo lo cuento además en el artículo que comentaba don Julio. Lo explico claramente. Hay una empresa, por ejemplo, una de las 3 empresas fundamentales del automóvil eléctrico en China es NIO. NIO es una empresa que en el año 2020 tenía que haber quebrado. Tenía un agujero de 3.000 millones de dólares. No era competitiva, no daba rentabilidad, había equivocado su estrategia y, sin embargo, llegó el gobierno regional de la región donde tiene las factorías de esta fábrica china y no es que diera un préstamo, es que se hizo con el 24% del capital, con 1.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo el Estado chino, el gobierno, el Partido Comunista Chino, a través de los bancos, de grandes bancos, que son todos estatales allí, están participados todos por el Estado. Le inyectó 3.000 más. Le inyectó 1.600 millones más, a través de un grupo de inversores, entre comillas, ¿no? La consecuencia esta es que NIO está vendiendo coches en Alemania, de un modelo muy concreto, a 19.000 euros. De eléctrico de alto rango, cuando su coste real son de 32.000 euros. Es decir,
Evidentemente la Organización Mundial del Comercio... Tenía que actuar, porque es dumping de libro. No solo es un dumping. Claro, es de libro. Es un dumping, además, como dice la Organización Mundial del Comercio, que genera un daño. Claro, evidente. claro. Y no solo eso, sino además que tiene una segunda derivada. No es un dumping cualquiera, es un dumping financiado por un Estado. Sí, sí. Por un gobierno. Ayudas de Estado que también están prohibidas. Es decir, son dos elementos verdaderamente intencionales. Y además hay detrás de eso una estrategia de largo plazo, no de China, sino de Xi Jinping, que es el que ha roto las reglas del juego. Las ha roto. Y Trump viene no solo a combatir esa estrategia china, sino también, de alguna manera, aunque se pongan muy exquisitos en la Unión Europea, a salvar a los europeos de un abrazo del oso que es descarado y que por ahora ha acabado con la industria siderúrgica. Está en manos chinas. Una de las más graves, que no sabe el público seguramente, es la industria farmacéutica. Es decir, el 80% de la cadena de suministro de la industria farmacéutica global está controlada por China. Pero de base, y que ese es el error de Europa. Los productos más elementales, no las moléculas más sofisticadas. Bueno, ojo, las cefalosporinas, que son elementos fundamentales para los antibióticos de segunda generación, los más empleados y los más necesarios hoy en día, están controladas por China. Esto ha llegado a un punto en que en un país como Alemania, primermundista y súper alemán y todo lo que nosotros conocemos o tenemos en la cabeza de Alemania, ha tenido que hacer un racionamiento de antibióticos. Hasta el punto de que ha habido, pues puedes poner vidas en peligro, por ejemplo, de niños que tengan una bronquitis aguda, que necesiten un antibiótico para no derivar en neumonía. Esto se sabe, eso no lo digo yo, esto está en los medios incluso estatales alemanes. Efectivamente, y a mí me gustaría precisamente que Europa, que Alemania, que España produjese más farmacia de base, porque España exporta el 3% de la demanda mundial de farmacia y sin embargo le falta el origen, pues los blister, por ejemplo, que dependen de China. Y eso es un gravísimo error. Y precisamente en el mandato anterior de Trump yo defendía enormemente la política que llevó a cabo de abaratar la energía. ¿A través de qué? De obtener petróleo y gas a través del fracking. ¿Y eso qué significó? Que volvió parte de la siderurgia, que volvieron parte de las actividades. Así es, por eso, así es como hay que conseguir la reindustrialización. Bueno, pero haciéndote más fuerte. Has abierto la caja de Pandora de los aranceles. Y no la he podido cerrar. Y no has bueno, te han llevado la contraria. No sé si se me oía bien. Has tenido un cierto apoyo en Javier Venegas. No se te oía. No se me oía bien. Acaba tu argumentación en el tema. No, yo lo que decía es que estaba de acuerdo en casi todas las medidas, porque incluso en esta, que parece que es de carácter económico, no lo es. Ortega decía, la economía manda cuando no hay otro principio que mande. Y sin embargo, Trump lo que ha hecho es poner esta medida de los aranceles para tratar de fortalecer la política de su nación, porque no la ha aplicado para todo el mundo. La ha aplicado respecto de Canadá y respecto sobre todo de México para tratar de conseguir un efecto político que refuerza el capital social de su nación con respecto al Estado mexicano, que ya ha empezado, como bien comentaba antes Antonio, y como decía Luis, una serie de medidas que van a conducir justamente a lo que Trump pretende para realizar su política con respecto a los movimientos migratorios que vienen del sur. Por tanto, no se trata de una medida de carácter puramente económico. Es una medida que tiene una apariencia de carácter económico, pero dentro de un conjunto de medidas que lo que trata de conseguir es fortalecer ese capital social de la nación. Y yo creo que lo más importante que tiene este conjunto de medidas que ha establecido Trump para el inicio de su mandato es justamente la lucha contra el wokismo. Porque el wokismo también destruye el capital social de la nación, porque desincentiva la creación de comunidades de confianza dentro de las naciones. Un sociólogo norteamericano llamado Putnam, y después el propio Haidt, que escribió el libro este de La mente de los fustos, dice que lo que destruye más fácilmente el capital social de las naciones y de las comunidades es la integración mal integrada, por supuesto, de personas que no se quieren adaptar a las formas, costumbres y reglas e instituciones de la comunidad de la que forman parte los que ya están en la nación. Por tanto, yo creo que incluso con el tema de los aranceles, que yo también estaría de acuerdo contigo en que no es la mejor medida que se pueda adoptar para favorecer la economía de una nación, en eso, como no es esa la finalidad, sino que es una finalidad de fortalecimiento de la nación, en eso estoy de acuerdo con Trump. Bueno, ya saben ustedes el chiste ese del señor que va
al médico y le dice, doctor, yo hago el amor 60 veces al día, ¿eso es bueno o es malo? Y dice, pues no es ni bueno ni malo, ¡es mentira! Bueno, pues con los aranceles de Trump pasa exactamente lo mismo. ¿Son buenos o malos? Pues no son ni buenos ni malos, son mentira, porque Trump es perfectamente consciente de que los aranceles, como muy bien dice don Juan, son algo perjudicial para la economía americana, pero también es consciente de que, puestos a hacer una guerra de aranceles, Canadá resultaría destruido, mientras que Estados Unidos sufriría un mero catarro, porque Canadá es una cosita así chiquitita que depende de Estados Unidos mucho más de que lo que Estados Unidos depende de Canadá. Así que lo que ha hecho Trump es decir, aquí están, aranceles, y ahora negociamos y me das todo lo que políticamente quiero, que es que me controles la frontera para que no me pasen ni fentanilo ni inmigrantes ilegales. Entonces, yo creo que simplemente Trump es un señor que domina el arte de la negociación, es un negociador extraordinario, y él mismo tiene un libro donde describe sus técnicas de negociación, que es que yo le recomendaría a los progres del mundo que se lo leyeran para conocer a Trump, porque es que es transparente el tío. Y entonces, simplemente, él está aplicando lo que ha dicho en campaña, que va a devolver el orden al mundo y va a devolver a Estados Unidos a su puesto dentro como líder de ese orden mundial, aplicando una cosa que es conseguir la paz mediante la amenaza de la fuerza. Amenaza de la fuerza que, por supuesto, como muy bien decía don Antonio, incluye como medida las medidas económicas. Pero vamos, que yo creo que Trump es perfectamente consciente de que los aranceles en sí mismos, claro que dañan a la economía, por supuesto, claro que sí. Antonio Camuñas. No, pero también coincido, o sea, yo con el planteamiento general de decir, en el marco teórico es evidente el daño que implican los aranceles y las guerras comerciales, pero por ejemplo luego hay que distinguir, aparte de lo que decía Javier del dumping fiscal, hay otro aspecto, que es que los chinos, como operan permanentemente con trampas, pueden asumir perfectamente qué es lo que ocurrió en el primer mandato de Trump y en el de Biden, que mantuvo los aranceles. Ellos, como el dinero que ganan, la tonelada de dinero que ganan, no se la gastan en la mejora de las condiciones de su población, sino en construir infraestructuras dentro y fuera de sus fronteras, pues hay un punto que les da exactamente igual, absorben el arancel y no tiene por qué implicar una subida de precio. Pero también y en Europa, que nosotros lo vemos con una enorme altisonancia, decir, bueno, ¿cómo es posible que nos quiera? Bueno, es que Europa tiene muchos aranceles encubiertos. Y no encubiertos, la política agrícola común. Bueno, claro, pero todo eso, y directamente prohibiciones. Claro, pero todo eso está en directivas, en políticas supranacionales, etcétera, etcétera. Dice, sí, pero aquí no vemos un filete americano ni de broma, esos steaks que uno ve y que son tan sabrosos. Está prohibido, y que nos comen. Claro, ya lo sé. Claro, lo veíamos en la Feria del Campo. Lo que te quiero decir es que todos, cuando vamos por allí, nos tomamos unos filetes sensacionales, ¿no? Y aquí no hay manera de tomarte uno americano, ni frutas, ni vegetales, ni maíz, ni cereales. Todo prohibido. Entonces, y los transgénicos, que ha sido otro de los gravísimos errores que se ha cometido en Europa, de prohibir prácticamente los cultivos transgénicos, bueno, con lo que vas en contra de la eficiencia. Pero yo, que estoy completamente de acuerdo con el vídeo que se ha puesto antes respecto a la respuesta de China, yo añadiría una más, muy reciente y que ha pasado algo desapercibida. Cuando se presentó la aplicación china de inteligencia artificial DeepSeek, el 20 de enero, y yo considero que no es casualidad, no. Fue el día de la toma de posesión de Donald Trump. ¿Por qué? Porque fue todo un ataque premeditado a las industrias norteamericanas, porque evidentemente DeepSeek, teóricamente, porque ayer colapsó, como también algunos escribimos en su momento, que había que demostrar si era capaz de abastecer una demanda creciente o no, pero dicho lo cual, utilizaba una tecnología de chips mucho más antigua que la sofisticada que requería la norteamericana y que por tanto daba monopolio a Nvidia en el abastecimiento de alta tecnología de chips. En segundo lugar, consumía menos energía y por tanto eso penalizaba a las empresas de alta tecnología norteamericanas directamente y a las de energía. Pero es que además, todo es mentira. Sí, probablemente es mentira. Todo es mentira. Pero ya generó un problema gordo en las cotizaciones. Y luego, por otro lado, otro asunto fundamental,
que es una aplicación abierta, frente, como es lógico, al resto, que lo que hacen es cobrar por acceder. Y eso es nuevamente un ataque directo. O sea que los chinos, como muy bien dices, el concepto económico funciona de una manera diferente y por tanto son capaces de subvencionar todo eso. Ellos llevan utilizando el poder agudo. Claro, estamos hablando de los aranceles y la primera realidad con la que nos encontramos es que hoy, a fecha de hoy, no hay aranceles. Esa es la cuestión. ¿Vale? No, lo digo por aclarar, quiero decir, porque a veces te pones a hablar de cosas y dices, no, los aranceles que ha puesto Trump. Los había puesto, los ha utilizado como elementos de negociación, obviamente, pero en este momento los aranceles son los que había, si los hubiere. Parece que sí hay aranceles en otras partes del mundo. Y eso, pues simplemente hay que ponerse a estudiar un poquito y a recorrerse el comercio mundial y verán ustedes que aranceles están en todas partes, ¿vale? Y que España tiene aranceles y aplica aranceles a determinados productos. Incluso aplica prohibiciones y contingentes. Los contingentes son cantidades concretas que se pueden importar y que más allá de ellas no se pueden importar. Es decir, que hay muchas condiciones para... Por eso los análisis y las críticas que se pueden hacer a estos primeros compases del gobierno de Trump, yo creo que hay que hacerlas con una cierta equilibrio, con una cierta madurez. Ya han visto que los periódicos españoles y los medios en general de comunicación en España ya tienen la sección de sociedad, la de deportes, la de economía y la de anti-Trump. La de anti-Trump ya tiene 4 o 5 páginas por cada uno, porque cada día Trump comete más de 500 errores y hay que reflejar por lo menos 10 o 12. Pero eso, que sepan ustedes que forma parte de una estrategia. O sea, eso no es que... No. Es decir, si tuviéramos secciones en cada medio que fueran pro-Trump y anti-Trump, pues podríamos hablar de medios de comunicación. Pero en este caso estamos hablando de medios que, como se está viendo en las cuentas de la USAID, parece que muchos de ellos tienen mucho interés en promocionar de determinados gobiernos y evitar que otros puedan llegar al poder. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esta agencia, probablemente cuya existencia la mayor parte de la gente desconocía, pero que está ahí y que es muy importante porque con un presupuesto de casi 35.000 millones de dólares es difícil que eso no tenga una importancia real y una eficacia real en muchos países. Un choque de funcionarios de la Agencia de Ayuda Internacional estadounidense contra un equipo de Elon Musk encargado de recortar personal gubernamental. Se inicia la polémica. El presidente Donald Trump les dice lunáticos y Musk escribe en su red social X que van a cerrar esa organización criminal. Pero el secretario de Estado rebaja el tono y se desmarca del hombre más rico del mundo. La agencia trabajará para Estados Unidos. Seguiremos siendo el país más generoso del planeta. Más del 42% de la ayuda mundial sale de la agencia estadounidense, unos 70.000 millones de dólares al año. Ahora mismo su sede se encuentra cerrada y los planes en todo el mundo en dique seco. Programas contra el SIDA y el hambre en África, potabilización en el sudeste asiático o combatir la corrupción en países exsoviéticos. De momento tampoco recibe ni $1 la ONG con mayor financiación de la agencia, los servicios de auxilio católico. Pero la nueva administración quiere poner el foco $32,000 for a transgender comic book in Peru. En otros gastos, eliminar miles de dólares en cómic trans en Perú, más de $1 millón en potenciar políticas para la inclusión en Serbia o $47.000 en óperas transexuales en Colombia. En 2010 la agencia intentó implantar una red social en Cuba para causar revueltas contra el gobierno. $52 millones se llevó la oposición venezolana de Juan Guaidó, algo que aprovechan desde Caracas para cargar contra Estados Unidos. Desde la USAID nadie responde, nadie sabe nada ahora. Gastos polémicos para una parte de la población. En las últimas encuestas, 7 de cada 10 adultos dijeron que el gobierno gastaba mucho en la agencia. La creó Kennedy en la Guerra Fría para contrarrestar la influencia soviética. Y ahora mismo es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, que, de cerrarse, dicen los analistas, podría ocupar el lugar China. Bueno, está claro que Marco Rubio ha tratado de precisar lo que ha sido y viene a ser la intención del gobierno de Donald Trump de hacer recortes en el gasto público
no es, digamos que no tiene eficacia ni es productivo, ¿no? Y gasto muchas veces inútil y la mayor parte de las veces también buscando la manipulación directamente y intentar introducir determinadas ideas en una parte de la población, y en este caso de la población mundial. Marco Rubio ha dicho, hombre, lo que haga referencia a los temas, por ejemplo, de ayuda alimenticia o alimentaria en el mundo, o de ayuda contra la pobreza o combatir la miseria y tal, pues eso no lo vamos a recortar ni lo vamos a paralizar. Estamos hablando de todo lo demás. Lo que pasa es que los enemigos de esa forma de actuar solamente van a poner el foco en aquello que es indiscutible, y es que sería malo paralizar esos planes contra el hambre o contra la miseria. Pero insisto, no van a hablarnos, que es de lo que queremos hablar aquí, de todo aquello de lo que sí se puede hablar, y es que es opinable, y es si se puede dedicar el dinero de la gente, de los contribuyentes, a dárselo a quien no es que no contribuya, sino que instala una forma divisiva de articular la sociedad que es enormemente excluyente, ¿no? Hace poco hemos tenido el famoso caso del decreto ómnibus. Llega el PSOE y dice, a ver, vamos a votar, quiero subir las pensiones, regalar un palacete al PNV y además prolongar la protección a los ocupas. Y si vota usted en contra de esto, que es un paquete, entonces está usted contra las pensiones. Bueno, pues con lo de la agencia esta de cooperación al desarrollo americana pasa 3/4 de lo mismo. Mire, aquí tenemos $100.000 que damos para la gente hambrienta en África, y al lado de esto 100.000 millones para repartir entre organizaciones progres, periodistas progres, partidos progres, para defender todas las políticas progres en todas partes del mundo. Y como elimine usted esto, está a favor del hambre en África. Pues no, mire, lo que está haciendo Elon Musk es destapar casos escandalosos, como por ejemplo que se haya estado financiando a más de 6.000 periodistas, 700 medios, 300 organizaciones del sector de medios en más de 30 países. Por supuesto, ya se puede usted imaginar, don Julio, el pelaje de esos periodistas, y para transmitir qué tipo de valores. Le confirmo, por cierto, que Radio Libertad no ha recibido dinero. No. Y el Toro Televisión tampoco. Lo digo por si tenéis alguna duda. La BBC sí, hemos revisado las cuentas. La BBC, curiosamente, sí. El 8% de su financiación es de la USAID. Ayuda humanitaria, porque en la BBC hay mucho muerto de hambre. Sí, sí, hay unos problemas de pobrecito. Pero es curioso, ¿no?, que una entidad con el prestigio y el abolengo de la... Hombre, una de las políticas precisamente estrellas y fundamentales, una de las muchísimas que ha anunciado Donald Trump y muy positivo, es reducir precisamente el gasto público y reordenar la administración pública. Bueno, yo creo que eso es fundamental, porque el déficit y el incremento de la deuda también había alcanzado unos niveles que también en Estados Unidos era insostenible, aunque se financie en dólares, que es la moneda que emite. Pero evidentemente esa reordenación del sector público es fundamental. Y ya no digamos eliminar esos gastos, que no solo son superfluos y excesivos, sino que son absolutamente contraproducentes, como estáis poniendo claramente de manifiesto. De tal manera que yo no puedo estar más de acuerdo con esa medida, que va vinculada a otra que además tiene efectos positivos incluso sobre la recaudación, que es una bajada espectacular de impuestos. Precisamente también en Europa se han rasgado las vestiduras porque ha dicho que va a ofrecer la mejor fiscalidad para las empresas del mundo. Bueno, y eso a mí me parece fantástico. Habrán entrado en pánico. Y rompe ese límite del 15%, etcétera. Pues me parece fantástico, porque además muy probablemente lo que genere es riqueza y recaudación, porque esa sí que es una forma de atraer empresas y atraer inversión, igual que con energía barata. Yo creo que otro de los grandes éxitos de su política anterior y que vuelve a reeditar es que apuesta clarísimamente por la energía barata, petróleo y gas mediante fracking, que ya en su momento estuvo en cuestión. Y por último, ya está apostando por la energía nuclear, que eso nos debía servir de ejemplo, no solo alargando la vida útil de sus centrales nucleares, sino estimando que va a construir nuevas de seguridad pasiva. Bueno, antes de dar paso a la publicidad y a continuación darle la palabra a Juanma Bárdenas, vicealcalde de Valencia, les quiero recordar que esta casa existe porque ustedes existen y porque han decidido hacer pequeñas aportaciones, ayudar mensualmente a que podamos conservar nuestra libertad y nuestra autonomía y podamos dar voz a todos aquellos que en muchos medios de comunicación ya no pueden tenerla.
Como a mí no sé, bueno, sí me hacen caso, pero menos le he pedido al Pato que les puedes pedir a nuestros amigos que se hagan socios del club y que hay varios hermanos tuyos que si hoy se hacen socios del club les vamos a enviar un pato como este. Pues ya lo sabéis. Todos los que os deis de alta hoy. En el club de amigos recibiréis un hermano de patológico. Patológico. Ya lo tenéis. Publicidad y mientras tanto llamad al 91 616 2464. Vale, hasta ahora. Tsunami, que ha creado nuestro compañero Pablo. Tsunami Trump. Juan Badenas. El gran tsunami. El gran tsunami. El gran tsunami, pues yo estoy de acuerdo. Tsunami que tuvisteis en Valencia, lamentablemente. De otro tipo. Sí. Ya nos hubiera gustado tener un tsunami Trump. Vamos a ver si lo conseguimos con un poco de tiempo, Sí, de que llegue la ola Trump, llegue también a Valencia y La ola Vox, al resto de porque España. tú eres vicealcalde por el partido Vox, ¿no? En Valencia. Efectivamente, y en ello trabajamos. Soy un gran conservador, me considero conservador y yo creo que lo que está haciendo Trump es aplicar políticas conservadoras por primera vez, porque Bush consideraba que con aplicar únicamente medidas económicas ya era suficiente. Acordaos aquello de no seas estúpido, es la economía, que decía incluso el demócrata. Pues Clinton, sí, pero era una cosa que se había establecido como que ser conservador lo único que consistía, y a lo mejor hasta lo pensaba Rajoy, a la manera que lo aplicó, e incluso Aznar, de hacer políticas económicas porque eso no es políticamente Bueno, yo creo incorrecto. que Rajoy no era conservador ni en eso, porque lo que Tampoco. hizo fue todo lo contrario. Subió los impuestos, etcétera, lo que era socialdemócrata. No, solamente es conservador el que se parece a lo que está haciendo Trump. Y respecto a lo que decía antes Antonio, ¿cómo no va a ser la BBC la que reciba tanto dinero si la BBC es el medio de comunicación más políticamente correcto que existe en el mundo? Es donde se difunden todas las ideas woke. Y por supuesto que se utilizan los presupuestos de los estados, el de España entre otras cosas, para tratar de distribuir esas políticas woke por el resto del mundo. Las políticas trans, con eso de los gay games, que en Valencia por supuesto que estamos totalmente en contra los que somos de Vox, aunque a algunos les gustaría que fuera así, que se pudieran establecer en Valencia como se establecieron en Guadalajara, en México, hace poco tiempo también, y en donde se hace en otros sitios y que creen que genera incluso riqueza en las ciudades donde se hace. Lo único que se pretende es tratar de trasladar a las poblaciones, a las naciones, ese wokismo que está destruyendo tanto las sociedades, porque el wokismo no es más que una religión sin Dios. Alguien decía que un individuo aislado puede no ser religioso, pero una sociedad sin religión no es posible. Y como en Estados Unidos el protestantismo fue de bajada, se inventó, como todos vosotros sabéis, en las universidades norteamericanas, con apoyo, por supuesto, de los gobiernos norteamericanos sucesivos, sobre todo los del final del siglo XX y principios del siglo XXI, que se ha apoyado el que se realice ese tipo de doctrina en los laboratorios de ideas de las universidades norteamericanas. Y como las universidades norteamericanas, como también sabe Juan, en realidad son el lugar donde se fabrican las ideas que luego se repiten en las universidades de todo Occidente, pues gracias a eso y al control de la BBC, de los medios de comunicación a nivel Bueno, hay universal, una idea que no se está fabricando ahí, que se está fabricando en Europa, que es letal, el decrecentismo. Ah, bueno. El decrecentismo está, digamos, que el país que lo abandera como una potencia exuberante es precisamente Alemania. En las universidades alemanas se están abriendo una cantidad de departamentos para estudiar y promover las teorías de crecimiento. Bueno, ellos llaman teorías, una teoría que también es una teoría, pues bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Pero que se están promoviendo departamentos en presupuestos muy importantes hasta el punto de que se crean más departamentos y cátedras o cuestiones relacionadas con la doctrina decrecentista, por llamarlo de alguna manera, que ingenierías. Es decir, es una gravedad. Y lo que decías a mí me parece muy interesante respecto a lo que comentas del wokismo, porque yo en su momento hablaba que de la corrección política que daba lugar a este tipo de variedades, de variaciones, ¿no? El axioma era la mutación infinita, casi sin control. El wokismo es una mutación de ideas que incluso son contradictorias entre sí o
grupos que son enemigos, acaban siendo enemigos entre sí porque son incompatibles, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención porque leí un libro de Robert Nisbet, que yo lo recomiendo, es muy interesante, sobre todo porque es un hombre muy lúcido, y en el que decía que hablaba de la instalación del caos. Es decir, una sociedad en la que todo se desarticula, en la que no existen hombres y mujeres, el género, el sexo fluido. Tú puedes incluso identificarte como una pantera, el hombre pantera. Es decir, los hijos no tienen que obedecer a los padres, la familia democrática, tanto vale un hijo como la autoridad del padre. Es decir, todo ese tipo de cosas. Él decía lo decía Hannah Arendt, que decía: el objetivo de mentir a la población no es que la población crea una mentira, sino que termine no creyendo nada. Y todas estas teorías que van... Y cuando nadie cree en nada, el primero que sale con una antorcha que parece creíble le siguen. Normalmente es un dictador. Por eso es decir, esa es la cuestión. Nisbet le da una vuelta a eso. Dice, esto no solo es la búsqueda del caos, desarticular una sociedad que igual pues odian o aborrecen o lo que sea, o que... Dice, detrás del caos no queda el desorden, ni la guerra, ni la matanza, ni las penurias. Lo que se produce, dice, es el auge irresistible del poder. El totalitarismo. Son políticas contra la libertad. Claro, es decir, dejas a las personas flotando en la nada, desvinculadas unas de otras, sin relación con la comunidad, sin relación con sus hijos o sin hijos. Pero aprovechando los mecanismos psicológicos del hombre que estudió Freud y la Escuela de Frankfurt, para crear una pseudo-religión que sustituye a la falta de religión de las sociedades occidentales. Yo creo que si no hubiera sido por esa falta de valores, no habría crecido el budismo. Yo creo que ahí los suecos han sido el punto letal no visto que nos ha dado la puntilla. Yo creo que, porque donde surge, que se hablan de que el liberalismo nos ha convertido en hedonistas y egoístas, no ha sido el liberalismo, ha sido la teoría de la liberación. No es la religiosa, sino la teoría de la independencia individual que surge en Suecia. Y que es básicamente considerar que la dependencia que tengamos unos de otros, el marido con su mujer, o el hijo con el padre, o el alumno con el maestro, son opresiones estructurales que nos hacen menos libres. Entonces, el Estado tiene que trabajar para que esas dependencias no existan. Y han llegado a acuñar una frase literal, por ejemplo, para desvincular a los hijos de los padres, porque es malo que estén demasiado con los padres. Tienen que estar con otros. Con extraños que les enseñen otras ideas. Entonces, han llegado a acuñar una frase brutal, que es que hay que educar a los hijos en el amor del Estado. Marcuse decía que el principio de realidad ya no se traduce como un principio de padres a hijos, sino que hay que evitar que eso suceda y que lo haga la sociedad, el Estado. Claro, claro. Es decir, al final, ¿qué ocurre? Tú crees que eres más libre, ¿no? Ahora estamos viendo que gente en mucha depresión, gente que se siente abatida, que no siente ningún sentido de finalidad, que, en fin, es la realidad. La depresión es la segunda enfermedad más abundante en el mundo. Sin duda, el 30% de la sociedad. Entonces, de una manera u otra. Lo que ahora tenemos es gente que está deprimida y que cree que es libre, porque al final, pero al final no es así, porque esa dependencia que tenía de sus iguales, de la comunidad, de sus hijos, de sus amigos, se ha trasladado y ahora depende intensamente de quién, del Estado. Hay una... me parece que estáis pasando a la filosofía. A mí me parece bien, es práctico, porque me encanta la filosofía. Aquí hay una cuestión, y ahora te doy la palabra, Luis, de recuperar la dignidad con mayúsculas, es decir, el justnaturalismo ha muerto hace muchas décadas, el derecho positivo se ha erigido como la única fuente del derecho y la que es capaz de justificar los derechos individuales, los derechos fundamentales, y como algunos como yo creen que ningún derecho positivo justifica ni otorga dignidad en serio, con mayúsculas, al ser humano, sino que es la propia naturaleza del hombre, el hecho de ser criatura humana, es decir, alguien que ha sido creado por un ser superior y que tiene unos derechos inalienables por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Entonces, bueno, todo eso yo creo que habrá que recuperarlo de alguna manera, porque si hablamos del ser humano y no hablamos de su dignidad previa a estar en sociedad, previa a que haya una constitución, previa a que haya un derecho positivo concreto, no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, la recuperación de la dignidad probablemente es la asignatura pendiente en este momento, de la dignidad con mayúsculas y del reconocimiento, cada uno de nosotros, de que somos verdaderamente únicos y somos insustituibles. Es decir, cada uno de nosotros es verdaderamente
algo muy importante para la humanidad, algo muy importante para el planeta, algo muy importante para la historia. Esa recuperación de la dignidad me parece clave, Luis. Estoy completamente de acuerdo y en ese sentido hay dos cosas que ha hecho Trump de carácter simbólico, pero alguna de ellas tendrá plasmación práctica, espero que pronto, que creo que son fundamentales. No sé si han visto ustedes el vídeo ese de Trump en el despacho Oval con una niña con síndrome de Down a la que sienta en sus... Es la hija de Duffy, del ministro de Transportes, y de Raquel, su mujer, pues a los que conozco personalmente, además. Me parece enormemente valioso en un mundo donde resulta que los niños con síndrome de Down se están extinguiendo en la mayoría de los países porque se les aborta deliberadamente en el seno materno. Eso sí, si alguno, porque sus padres consideran que todos los seres humanos tienen dignidad, logra librarse de la muerte y nacer, entonces a ese, la misma sociedad hipócrita que dice que está bien matarles en el seno materno, les organiza el Día Mundial del Síndrome de Down para ver los solidarios que somos. Es una hipocresía asquerosa y me parece enormemente positivo y bonito eso que ha hecho Trump en el despacho Oval, sentando a esa niña con síndrome de Down y levantando la bandera de la dignidad de esas personas. Y la segunda cosa, la he leído esta mañana y dice Trump que va a sacar unas normas legales para que de nuevo el Estado americano pase a ser respetuoso con la religión, porque de hecho lo que se ha vivido en el Estado americano ha sido, y lo dice un agnóstico, que soy yo, ha sido una persecución implacable contra unos valores, los valores derivados de nuestra herencia cristiana, de los que yo personalmente estoy muy orgulloso y creo que han dado lugar a lo mejor de la humanidad en toda la historia. Pero quería hacer también una observación sobre algo que ha dicho don Javier Venegas referido a toda esa religión woke y cómo tiene planteamientos antagónicos y tal, y la gente se piensa, es que son hipócritas, es que son incoherentes. No, la incoherencia es buscada. Hay una frase que me impactó muchísimo en el libro de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, cuando él describe cómo durante el mandato de Stalin en la Rusia soviética llegó la cosa a un punto donde nadie sabía qué demonios hacer, porque hicieras lo que hicieras, te podía llegar al día siguiente el tío de la policía secreta soviética a detenerte a tu casa, ¿no? Es decir, era la arbitrariedad absoluta. Y ahí Solzhenitsyn da en el clavo, dice, es que el poder absoluto solo puede ser verdaderamente absoluto si es perfectamente arbitrario. Si te pueden detener, hagas lo que hagas, alabes o critiques al poder, seas admirador de Stalin o seas su detractor. Solo cuando no estás seguro de nada y sabes que estás a merced absoluta del poder, es cuando ese poder es absoluto. Y algo más, si controlas el lenguaje, mejor. Porque, y además, Stalin era lingüista. Mira, eso no lo sabía. Escribió, sí. Y además... hay una escuela de lingüismo soviética que trata precisamente de estudiar eso. Cuando Orwell escribe su libro con respecto a todo lo que es la neolengua y todo eso, es porque Orwell conocía cómo funcionaba el marxismo desde sus orígenes. Entonces, ellos con el wokismo también lo que han creado con la corrección política es un neolenguaje que lo que permite es controlar el pensamiento. El pensamiento está hecho con palabras. Si tú controlas las palabras, controlas lo que piensa la gente. Y esto ha formado parte de eso mismo. Bueno, quien lo decía muy bonito es Ortega y Gasset, que decía que el pensamiento es un monodiálogo. Exacto. Sin la palabra no podemos pensar. El lenguaje, amigos, establece los límites de lo pensable. Eso está claro y es una afirmación que deberíamos todos tener muy clara cuando vemos cómo efectivamente nos están cambiando el lenguaje, nos han cambiado el lenguaje para que el límite de nuestros pensamientos sea cada vez más estrecho. Vamos a la publicidad un momento y seguimos con esta fascinante discusión o debate. Hasta ahora mismo. Estar en público. Bueno, efectivamente ya hay 10 personas que ya han encargado un hermanito de patológico porque se han dado de alta en el Club de Amigos. Así que ya estáis tardando porque está deseando, ¿verdad, Pato? Que estás deseando irte con nuestros amigos del Club de Amigos.
Pues a por ellos. Venga, ya hay varios hermanos que se han ido, ¿eh? Bueno, pues hasta ahora, Pato, te dejamos que seguimos con la escuela de Frankfurt, ¿vale? Seguimos precisamente con, con la teoría... a la pela. No, a la pela no, a la libertad. Bien, efectivamente, porque Sergi Latouche, que es el gran ideólogo en este momento del decrecimiento, está pensando fundamentalmente en controlar la sociedad, porque cuanto más pobre es una sociedad, más controlable es. Y eso es especialmente grave. Entre el siglo cero de nuestra era, el siglo I, efectivamente, desde el momento cero de nuestra era, el siglo I, y el siglo XVIII, la economía apenas creció, el mundo apenas creció. Al empezar el siglo XVIII, el 90% de la población estaba en situación de pobreza y la gran mayoría de miseria. La esperanza de vida era de 32 años. Y solo a raíz de la revolución industrial y el comienzo del crecimiento bien entendido como desarrollo sostenible, que es la coordinación adecuada entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente, solo a través de ese momento mejoró espectacularmente la situación. En este momento todavía hay demasiados pobres, pero 700 millones de personas, 8% de la población, que por eso hay que seguir creciendo, para reducir esa pobreza, como muy bien decía antes también Julio. Por otro lado, hay que recordar que nuestra esperanza de vida a nivel mundial ya ha subido a 74 años, porque a través de ese crecimiento se financia la investigación, se financia el desarrollo de medicamentos, la medicina y el bienestar y la capacidad de elección de los ciudadanos, que es lo importante. Por tanto, la libertad. Esas teorías van en contra de la libertad, no es un tema estrictamente económico. Y la propiedad es muy importante. Pero fíjate, la propiedad es importante. Antonio Camuñas, definitivo. Es el primer derecho. Pero fíjate que aquí podemos hacer un paralelismo interesante entre lo que ocurrió en Occidente, en un Occidente que se consideraba omnipotente y bueno, pues todopoderoso, cuando de pronto surge la crisis del petróleo. Y resulta que la fuente de energía sobre la que estaba instalado todo ese dinamismo del que tú has hablado y que se dispara a raíz de la revolución industrial, te dicen que se está agotando, aparte de que sube... Entonces, es curioso el paralelismo con el decrecentismo actual, porque ya entonces no había Davos, pero estaba el Club de Roma. Entonces el Club de Roma eran unos mensajes todos de hay que prepararse, los recursos son limitados, Occidente va a tener que acostumbrarse a vivir peor y a repartir los recursos con los que menos tienen y tal. En esa etapa el marxismo ya se consideraba que había que convivir con él, en su vertiente, digamos, comunista, ¿no? En los países comunistas. Había, por otro lado, la propia Iglesia estuvo muy callada toda esa época. O sea, el silencio de la Iglesia, que luego rompe Juan Pablo II, era total con respecto al telón de acero. No te quiero decir, frente a las revoluciones que empiezan a germinar en Centroamérica, y que tienen luego la derivada de una cosa que tú has hablado antes en otro terreno, que es la teología de la liberación. Es decir, había un momento en que parecía que la Unión Soviética, por definición, era más moderna en términos militares y con más capacidad económica y tecnológica. Occidente estaba verdaderamente arrugado, había que convivir con el marxismo, la conllevanza, la Ostpolitik, tal y cual, y luego, de pronto, a raíz de la llegada de tres personalidades mundiales, un presidente de los Estados Unidos, una primera dama, una primera ministra británica y un pontífice polaco, resulta que todo eso se cambia como un calcetín en 10 años, vamos. Y Gorbachov. Porque tenía los pies de barro. Sí, es lo mismo que China. Yo cuando hablábamos de DeepSeek, a mí cada vez me recuerda a China, con sus sustanciales diferencias, evidentemente, me recuerda un poco a la propaganda soviética. Es decir, aquella de que, igual que la propaganda de la Unión Soviética, que parecía que tenía el mejor ejército, las mejores tecnologías, competían incluso con Occidente. Si sacaba Occidente una teoría, digamos, genetista, ellos tenían a Lysenko, y con Lysenko se inventaban cualquier otra cosa. Es decir, y la gente se lo creía. Y a mí lo de DeepSeek me suena exactamente ese tipo de jugadas. Es decir,
La fuerza percibida es la fuerza ejercida, esa especie de poder agudo con el que te quieren convencer de que ellos están ganando, ¿no? Y yo creo que cuanto más empeño ponen eso, yo estoy más convencido que más de barro son sus pies. Yo voy a decir una cosa de DeepSeek. Es falso que se utilicen chips baratos. Es falso. Porque yo la información que tengo es que cuando se se filtró a China que iban a prohibir la exportación de Nvidia y de compañías similares, y lo que hizo el régimen chino a través de sus allegados, que suelen ser a veces empresarios que hacen sus negocios con el Estado, hizo un acopio masivo, un pedido masivo de chips, aproximadamente unos 300.000 de los de más potencia, y por lo visto DeepSeek estaría funcionando con un puñado de estos chips. Pero controlar las herramientas de la inteligencia artificial no es poca cosa. Hablábamos de que el lenguaje es importante, pero conociendo la economía de esfuerzos que hace la gente normalmente en su vida, es decir, que son un poco vagos, imagínate el que controle la herramienta de la inteligencia artificial, la manera que puede controlar el desarrollo del conocimiento común, no del conocimiento científico, sino del conocimiento del común de la gente, que es de lo que se trata, porque de lo que se trata es de controlar a la sociedad, como decíamos antes. Yo ahí desmitifico la inteligencia artificial, ya veremos dentro de 500 años. Pero es una herramienta más. No, pero es lo mismo que se decía de la radio. Nos inventó la radio, que claro, a nosotros nos suena risa, pero se advertía de que la radio era un sistema disruptivo, es decir, iba a servir para el control de las mentes, es decir, todo este tipo de argumentos. Después, con la aparición de Internet, ha habido de todo. Ahora con las redes sociales se está intentando decir lo mismo. Yo he intentado desmitificar todo eso porque se basa en falacias. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser como el invento del ordenador y el tratamiento de textos. Va a ser una herramienta productiva para una inteligencia media. Sí, lo que yo creo que tienen razón es que la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo. Lo que va a hacer es que el que no tenga uso de la inteligencia artificial puede no conservar su puesto. No, pero yo creo que tienen un poco de razón ambos. Don Juan Badenas tiene toda la razón en que quien controla las herramientas de inteligencia artificial evidentemente va a tener acceso, por ejemplo, a los jóvenes que hacen trabajos en los colegios, que dicen, a ver, escríbeme algo sobre el capitalismo, y entonces se mete dice inteligencia artificial, ponme unos párrafos del capitalismo, y entonces eso le mete toda una serie de párrafos diciendo lo horrible que es el capitalismo y lo bueno que haya mecanismos que, en fin, traten de atenuar esas maldades del capitalismo, con lo cual efectivamente parece que estás controlando a la gente, pero yo creo que tiene razón también un poco don Javier en el sentido de que luego el estudiante que va a hacer eso y que va a ver ahí la propaganda woke y anticapitalista dada por la inteligencia artificial, ni se va a molestar en leerlo, que es lo que pasa con la propaganda. Los profesores universitarios, ¿verdad, Juan? Sabemos que Wikipedia ha hecho mucho daño. Pues es más o menos lo mismo. La gente va a beber siempre las mismas fuentes. Sí, pero luego... Ayer mismo me mandaron de la UNED precisamente un nuevo sistema para tratar de detectar a los que copiaban, precisamente. Bueno, una de las cosas que más... una de las primeras medidas, no sé si fue la primera realmente, es una medida que te da una idea de hasta qué punto nos han llevado prácticamente a vivir en un manicomio. Es decir, claro, cuando el presidente de los Estados Unidos tiene que, por decreto, decir que hay dos sexos, hombre y mujer, en los Estados Unidos, dices, a ver, ¿dónde estoy, no? Dices, ¿desde dónde vengo? ¿Qué está pasando aquí? No sé, hemos llegado es un sueño. Frase, ¿no? Que habrá que desenvainar la espada para decir que el pasto es verde. Pues hemos llegado a exactamente, ¿no? Bueno, pues parece que lo evidente, que ha dejado de ser evidente hace muchos años, puede formar parte de la nueva estrategia de Trump, de gobierno de Trump, ¿no? Pues y dentro de eso, la segunda medida que ha tomado, común, ¿no? O sea, por decreto, ¿cómo se llaman las órdenes ejecutivas estas, no? Ha dicho que hay dos sexos en los Estados Unidos. Dos sexos. Y a continuación ha dicho que los hombres no pueden participar en los campeonatos deportivos de las mujeres. A mí me gustaría señalar una cosa que me parece tan maravillosa, y es que, echando la vista atrás, uno recuerda cómo dentro de esas campañas sistemáticas de difamación contra Trump se le presentaba, a base de mantras, como misógino, machista, abusador de mujeres y tal. Bueno, eso en 2016-2015. Estamos en 2025, han pasado 10 años
Y todas las feministas clásicas del mundo están aplaudiendo a Trump a cuatro manos porque ha sido que llegue él a la Casa Blanca y que por fin se acabe la guerra contra las mujeres, que por ejemplo estaba desembocando en una auténtica cacería al deporte femenino que amenazaba con llevarse por delante todas las modalidades femeninas de deporte. Entonces ahora mismo tenemos al feminismo clásico, parte de él que viene de la izquierda, aplaudiendo y entusiasmado con un señor al que hace 10 años descalificaban como machista y misógino, ¿no? Es precioso. Bueno, otra de las medidas que ha tomado ha sido prohibir la hormonación de menores de 18 años. Lógico. Claro, vamos y, a ver, y la cirugía. Sí, claro, sí. De lo que estamos hablando es de que ya, es decir, la cima entre la Unión Europea, desde este punto de vista, y lo que empieza a conformarse como proyectos de sociedad en los Estados Unidos, va a empezar a no tener nada que ver. Aquí nos vamos a empezar a dar bofetadas, porque claro, si a Orbán le han cortado los fondos por no sé qué, a los polacos los han dejado tiritando, a los checos los tienen, a los rumanos les han anulado las elecciones, y a todos son por cosas muchísimo menores que las que acaba de hacer Donald Trump, imaginaos que Orbán mañana decretara que solo hay húngaros y húngaras. La cosa se podría poner muy... Explota la Unión Europea. Me gustaría hacer... ¿No, Javier? Sí, explota la Unión Europea como es una bomba. Pero me gustaría hacer algo que nos está enseñando Donald Trump y que aquellos que pudieran en un momento dado tomar ejemplo y hacer lo propio aquí en Europa, pues deberían entender. Y es algo muy interesante de Donald Trump. Y es que eso que decimos 200 decretos y tal, y tiene solo 2 años y tal. Y yo creo que Donald Trump y su equipo de asesores han escogido la única estrategia posible que puede aplicarse cuando un país llega a una situación determinada de deterioro. Y es la estrategia Big Bang. No sé si os habéis dado cuenta. Es decir, esto es importantísimo. Es decir, hay dos formas de cambiar, se supone, teóricamente, un devenir de un país, es decir, unas políticas de una sociedad, de un país. Y una es o mediante un Big Bang, o mediante lo que se llama políticas incrementales, que es de menos a más, poquito a poco. La teoría demuestra que cuando una sociedad llega a un estado de degradación o de interferencia o de injerencia a todos los niveles y está muy parasitada, pues el sistema gradualista es inoperante, porque tienes que ir cambiando cosas aquí y allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema político está tan enfermo, tan tomado, que es como un organismo completamente enfermo, donde tú descargas una medicina, una molécula que va a sanar el cuerpo y entonces reaccionan todos los anticuerpos con una virulencia exacta, brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú reformas una institución, pero todas las que la rodean y tienen que interactuar con ella, lo que hacen es bloquear, hacer que esa reforma sea completamente inútil, inutilizar esa reforma. Entonces, es muy importante lo que está haciendo Donald Trump. Yo creo que ha cogido muy bien la medida de la gravedad de la situación, no solo en Estados Unidos, sino global, de sus aliados, y está aplicando un proceso Big Bang. Esto lo digo porque los procesos Big Bang, cuando tienes un plan, siempre funcionan. Siempre funciona. Bueno, es lo que decía yo de la teoría del bombardeo. Es decir, es un bombardeo constante. Pero es decir, es un margen de tiempo. Tienes que hacer, la teoría Big Bang así más estricta dice que en 3 meses tienes que haber aprobado y puesto en práctica las leyes fundamentales de tu gobierno. Pero Julio ha introducido un tema muy interesante, que es el tema del transgenerismo, y lo que hay que preguntarse es cómo surgió esto. Es que la gente no sabe cómo se inventó. Se inventó porque la ONU nombró un comité de expertos que se reunieron en el año 2006 en una universidad de Indonesia, de una ciudad llamada Yogyakarta. Y entonces ahí decidieron acordar ellos mismos la Declaración de los Derechos Universales de la Libertad Sexual. Y dicen, las personas tienen derecho a autodeterminar su propio género. No es necesario ni que se sometan a procesos quirúrgicos ni a procesos hormonales. Basta que se autodeterminen con una determinada identidad, no sexual, sino de género, porque el género y el sexo son cosas distintas. Género es una palabra de la gramática, que ha sido incorporada a esto por el wokismo, pero a partir de ahí... ¿Pero quién eligió esos 16 señores? ¿Hubo algún proceso democrático? ¿Ha habido alguna resolución de las Naciones Unidas determinando estos derechos universales? Tampoco.
Es simplemente una recomendación de 16 expertos. Pero a partir de ahí, a través de la cultura del wokismo... De 16 expertos que ellos se autoproclaman expertos y quien los designa de un modo muy poco transparente, muy poco democrático. Y a partir de ahí se incorpora a los ordenamientos de las naciones. En España nosotros tenemos por nuestra ley civil la posibilidad del transexualismo. Una persona que tiene disforia se somete a un tratamiento primero psicológico para determinar que efectivamente existe la disforia y después a través de procesos hormonales y procesos quirúrgicos, si quiere y tiene verdadera voluntad comprobada de que quiere cambiar de sexo, puede cambiar, eso no es ningún problema. Pero sin embargo, lo otro del transgenerismo es una invención intelectual y sin embargo muchos se la han creído, muchos la han convertido en ley. Bueno, en España. pues el Ayuntamiento de Valencia acaba de destinar o de decir destinar 100 y pico mil euros a los Gay Games. Contra la voluntad de Vox. Contra la voluntad de Vox, pero porque forma parte de esa cultura universal. Pero los Gay Games se supone que son juegos donde solamente pueden participar las personas que tienen una determinada tendencia sexual, por tanto son juegos discriminatorios, porque impiden que participen las personas que no tienen una determinada tendencia sexual. Los heterosexuales, por principio, no podemos participar en los Gay Games. Y los gays sí que pueden participar en los Juegos Olímpicos. Ahí hemos llegado. Sin ningún problema. Se llama la discriminación positiva, que una discriminación positiva es siempre una discriminación negativa. ¿Y cómo es posible que el Partido Popular dedique 130.000 euros en el Ayuntamiento de Valencia a los juegos, a los Gay Games? Pues o sea, ¿cómo se explica eso? Porque el Partido Popular participa de la cultura woke. Lo ha demostrado durante mucho tiempo, porque el Partido Popular no es un partido conservador. El Partido Popular no está a favor de las medidas que está estableciendo Trump en Estados Unidos. El Partido Popular es un partido pues, que es universalista, globalista, y es de los que apoya, junto al PSOE, las políticas que se establecen en la Unión Europea que tratan de imponer a los ciudadanos justamente las políticas que son distintas a las que está estableciendo Trump en Estados Unidos. Es que son unos hijos, yo creo que ver el Partido Popular a veces cuando dicen es que son unos acomplejados, es que no sé qué. Yo creo que puede que haya alguien acomplejado, acomplejados en todos lados, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular es una marca que ha llegado hasta nuestros días, pero que no tiene nada que ver con la marca de los años 90, por ejemplo. Es decir, ya no es lo mismo, son hijos de su tiempo. Se han ido incorporando una serie de personas, una serie de ideas, una serie de políticas, una serie de creencias. Porque también son creencias. Ellos hablan de que son muy racionales y yo creo que son irracionales en muchos aspectos y son puramente actos de fe o de sometimiento a una serie de creencias. Y yo creo que esa es la distinción que hay que hacer con el Partido Popular actual. No hay que hablar de que son acomplejados, son cobardones. No, saben muy bien lo que hacen. Lo votan conscientemente. Y lo votan conscientemente e incluso pues, te pueden montar una bronca porque en un momento dado dices lo contrario. Es decir, y pueden llegar a intentar cancelarte. Es decir, no es una cuestión de cobardía, es una cuestión de que son lo que son. O incluso perseguirte a través de acciones judiciales utilizando los instrumentos del Poder Judicial y del Estado. Y bueno, lo hablábamos esta mañana en la tertulia de Don Luis, en el programa de Radio Libertad. Lo decíamos, es decir, que uno de los mayores canceladores, o sea, de cultura de la cancelación, la aplica el propio Partido Popular contra sus propios miembros disidentes o contra incluso sus periodistas, en un momento dado, aquel que se sale de la caja. Es decir, es una persecución, entonces no es una cobardía. Es una dinámica, es un partido oportunista que entiende el poder como su razón de ser. Es decir, no ha venido aquí a hacer políticas. Es falso. No hacen políticas. Si hicieran políticas, harían propuestas para arreglar el problema del desastre que tenemos montado con las jubilaciones, ¿no? Es decir, con el sistema de pensiones. Harían propuestas serias, ¿no? Y trabajadas por gente que sabríamos quiénes son, sus currículums, sus méritos, y habría equipos. No sabemos nada. No, han venido simplemente para heredar el poder. Están en eso. Entonces les da igual. Es decir, y los demás somos unos intrusos. Y los demás, no, somos unos aventados, que es peor decir, no. Tú eres, además cuando me intentas, yo me acuerdo de hablar con gente del Partido Popular, igual que cuando hablabas con gente del Partido Socialista antes, podías hablar, igual estabas en desacuerdo, igual no, pero podías hablar. Ahora no puedes hablar, no te dejan hablar. Yo creo que hay un par de temas que ya Trump y su equipo los han puesto sobre la mesa, que creo que debemos abordarlos aquí y ahora, que es el tema de la inmigración y el tema de Gaza.
me parece que son dos temas muy importantes. Y hay un tema que nadie ha puesto sobre la mesa y que a mí me gustaría poner sobre la mesa para ver también qué expectativa, qué perspectiva podemos tener en el asunto de Venezuela, ¿no? Que es un asunto del que creo que en este país no deberíamos olvidar ni un solo minuto, como hay miles de personas en las cárceles venezolanas, aparte de las miles de personas que han asesinado brutalmente los animales a sueldo del señor Maduro y sus compinches, y Europa ha reaccionado poquísimo. España no es que no haya reaccionado, sino que la propia compañía Repsol ha decidido invertir en este momento 430 y tantos millones de euros en Venezuela. Bueno, dicho, y me parece que Telefónica también Telefónica, 428 millones. 428 millones la compañía Telefónica. No había otro país donde invertir. Pues parece que no, y supongo que nos tendrá que explicar el señor Murtra y su equipo cómo es posible que la compañía Telefónica, que por cierto ya es una compañía tomada prácticamente por el gobierno, con una participación estatal del 10%, más una participación indirecta del 14%, puesto que la Fundación o la Caixa, que es el primer, segundo, tercer accionista, al mismo tiempo está participada en un 14% por la SEPI. Es decir, que estamos hablando de una compañía que ya prácticamente es una compañía intervenida. Es una compañía a la China. A la China callando. Bueno, dicho eso, vamos a tratar, si os parece bien, en los minutos que nos quedan, de poner sobre la mesa el tema de la inmigración, que no es un tema en absoluto sencillo. El tema de la inmigración, que uno puede abordar desde muchos puntos de vista, a veces te faltan elementos suficientes, porque claro, estamos hablando de tener un mapa en la cabeza. En este caso sería el mapa de América. En nuestro caso sería tener el mapa prácticamente de toda África, o al menos de la mitad septentrional de África, desde Egipto hasta Mauritania, y sobre los problemas que existen en todos esos países, en Libia, en Túnez, en Níger, en Argelia, en Marruecos, vuelvo a decir, en Egipto, en Mali, etcétera, analizando, o en Senegal, analizando todo eso, ver qué rayos nos puede pasar aquí en los próximos años con una, digamos, una población efervescente y que está muy inquieta por resolver su situación, porque para ellos lo que para nosotros son cosas normales no lo son. Para nosotros tener agua corriente pues es normal, tener una carretera asfaltada es normal, tener, yo qué sé, la cantidad de cosas que diariamente asumimos como normales y que para muchísimos miles de millones de personas en el mundo no es que no sean normales, sino que algunos ni las conocen ni las intuyen. Y al verlas aquí, pues nos convertimos en aspiracionales, ¿no? Es decir, que la gente quiere venir aquí, aunque sea, si además producimos el efecto llamada con la sanidad gratis, con las subvenciones, etcétera, pues claro, Europa, España en este caso, puede verse en una situación prácticamente inmanejable desde el punto de vista del gobierno y de los recursos económicos. Bueno, traspasado los Estados Unidos, bueno, Trump ha puesto sobre la mesa unas medidas muy fuertes y muy duras. Me consta que en algunas partes de los Estados Unidos están causando serios problemas, incluso de abastecimiento. De falta de mano de obra. ¿Por qué? Pues porque muchas personas que han venido de América del Sur o de Centroamérica y que están trabajando en Walmart o están trabajando en un supermercado o tal, pues no van a trabajar porque tienen miedo que haya una redada y ser trincados por la policía. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay supermercados, y hablo de Boston porque tengo la confirmación en Boston o en Florida, que no tienen personal. Bueno, claro, el que no tiene mano de obra, parece ser que se ha reducido unas 700.000 personas a raíz precisamente de esta situación, la disponibilidad de mano de obra en Estados Unidos, que ya se había disminuido además significativamente con la famosa gran dimisión que se produjo a niveles más altos de cualificación hace poquísimo tiempo. De tal manera que efectivamente esto hay que tomarlo de una manera muy seria y muy responsable. Y la inmigración siempre debe ser legal, con contrato de trabajo, etcétera. En primer lugar, además hay que recordar que se produce una redistribución perversa de la renta entre el país de origen y el país de destino, porque normalmente los inmigrantes no son ni los más pobres, ni los más ignorantes, ni los que tienen menos iniciativa, sino todo lo contrario. Por tanto, se genera un empobrecimiento en el país de origen, que es quien en gran medida ha destinado ciertos recursos más o menos en la formación de esa persona.
De tal manera que esto hay que ordenarlo de una manera seria y responsable. Y en este sentido es a través de la inmigración legal con contrato de trabajo. Y España fue un ejemplo. Durante los años 60 salimos unos 2 millones de personas a básicamente Alemania y Suiza, con contrato de trabajo que además se gestionaba precisamente a través de una institución, un instituto de inmigración. De tal manera que eso es fundamental. Pero evidentemente los inmigrantes son esenciales para los países desarrollados, para cubrir los puestos que no sabemos hacer, que son algunos, y para cubrir los puestos que no queremos hacer. Por eso hay dos tipos. Unos que no sabemos. Falta, por ejemplo, en España no hay gente cualificada en el mantenimiento de aviones, y lo conozco por mi propia empresa, y los hemos tenido que traer de fuera, y es muy complicado traerlos legalmente. Ese es otro problema. Que ese es otro problema. La inmigración que deberíamos tener... La deseable. Es la que tiene verdaderas barreras. Justo. Y eso doy fe. De tal manera que algunos no sabemos hacer y otros no queremos hacer. Y en Estados Unidos ocurre lo mismo. De tal manera que efectivamente esta medida está generando una cierta convulsión en el mercado laboral, que ya empezaba a tener dificultades, como España también, a pesar de nuestra tasa de paro, para disponer de mano de obra suficiente en algunas actividades. Siempre los equilibrios son muy complicados. Luis, vamos a ver. La inmigración es algo que efectivamente ayuda a paliar la carencia de mano de obra en multitud de puestos de trabajo. La inmigración además pues aporta riqueza cultural, aporta riqueza social, aporta riqueza económica. La inmigración bien gestionada es una bendición, y tenemos países con fuerte inmigración, como han sido los Estados Unidos durante muchísimo tiempo, inmigración ordenada, o como Holanda, un país donde la mezcla racial pues es admirable desde hace muchísimo tiempo y funciona estupendamente y no pasa nada. El problema está cuando empiezas a meter a 300.000, 400.000 inmigrantes cada año sin papeles, sin formación, sin saber a qué vienen, que los traes para no cubrir nada, y donde encima empiezas a dedicar toda una serie de recursos de asistencia social a esa inmigración, con lo cual te encuentras que hay inmigrantes ilegales que pues hombre, no son delincuentes, vienen aquí a tratar de abrirse camino, y al final resulta que les abrimos la puerta a toda una serie de ayudas, generando unas diferencias de trato inaceptables con los nacionales, y viven a costa del Estado. Y luego tienes otros que a lo mejor no cobran las ayudas, o sí, pero que encima se dedican a actividades delincuenciales, y eso lo complicas con que no se expulsa a nadie. A los únicos inmigrantes supuestamente ilegales, que tampoco lo eran, que se ha expulsado en España, es a los becarios de Nacho Cano. No me fastidie usted, que estaban para unos que estaban cobrando y habían venido de forma lo más legal posible, a esos los expulsamos. Pero luego a los que llegan en patera, a cientos de miles, les ponemos un hotel en Albacete. Y dices, pues no entiendo nada, ¿no? Pero después otra cosa que se está consagrando en los estados es el incumplimiento sistemático por parte de los propios estados de sus propias leyes. En Estados Unidos se estaba produciendo una cosa con la administración Biden, que es la aplicación CBP One, que era un sistema que a través del teléfono móvil los aspirantes a tener un asilo político en Estados Unidos podían utilizar esa aplicación. ¿Qué ventaja tenía la utilización de esa aplicación que ahora Trump ha derogado? Pues que simplemente con demostrar que estaban haciendo uso de eso podían entrar legalmente en el país, cuando en realidad no es más que un fraude de ley. Es utilizar una herramienta para conseguir un fin que no es el previsto por la norma, que es que solamente puedan tener el asilo aquellos que verdaderamente lo merezcan, no quienes simplemente han clicado y han tenido una opción a través de un teléfono móvil. Lo que pasa es que de esa manera podían pasar la frontera como si fueran inmigrantes legales. Y después otra cosa que no se ha comentado mucho en los medios de comunicación, o se ha comentado de forma equivocada, y es que Trump dicen que va o quiere modificar la enmienda 14 de la Constitución norteamericana, que dice que es norteamericano aquel que nace en suelo norteamericano, aplicando el llamado jus soli en vez de jus sanguinis, que es por ejemplo el que tenemos en España. Pero eso también es lo mismo que antes he dicho, un fraude de ley, porque está bien que adquieran la nacionalidad norteamericana quienes sean hijos de quienes hayan entrado legalmente
en los Estados Unidos. Quienes han entrado ilegalmente no tendrían que haber estado en los Estados Unidos. Por tanto, ese nacimiento no es un nacimiento de acuerdo con el jus soli legalmente. Por tanto, no hace falta modificar la Constitución de los Estados Unidos para evitar que se produzcan esas inscripciones como nacidos en Estados Unidos y, por tanto, nacionales norteamericanos de quienes han entrado de forma irregular. Quienes entren de forma regular, se les aplica la enmienda 14 de los Estados Unidos. Por tanto, en realidad la enmienda 14 de los Estados Unidos no tiene nada que ver con la inmigración. La enmienda 14 de los Estados Unidos se aprueba originalmente en 1868 para dar la nacionalidad a los esclavos negros, a los hijos de los esclavos negros en Estados Unidos, y durante 30 años, entre 1868 y 1898, no se estuvo aplicando esa enmienda a los hijos de inmigrantes en Estados Unidos, y a raíz de un caso judicial de 1898, una interpretación del Supremo aplica esa enmienda 14 también a los hijos de los inmigrantes, pero la enmienda 14 no tiene nada que ver con la inmigración o la no inmigración. Totalmente de acuerdo, pero siempre que sean inmigrantes legales. Porque si no, bueno, es muy fácil. Eso sería discutible, pero desde luego a quien le corresponderá decidir eso no es a los periodistas progres que están criticando a Trump por proponer eso, sino al Tribunal Supremo americano, que puede que en 2025 ratifique la doctrina que un Tribunal Supremo en 1898 puso sobre la mesa, o puede que no la ratifique. Eso ya lo veremos. Ya se verá. Si no, pues mientras discutimos un poco más sobre la enmienda 14, de la que veo que yo me voy a abstener de opinar, porque el conocimiento que tenéis sobre la enmienda 14 es de tal naturaleza. Apabullante. Es apabullante. Pero no conoce la enmienda 14, por el amor de Dios. Yo como tú no conozco el propósito de la enmienda, pero no el propósito de la enmienda 14. Don Julio, a mí sí me gustaría... Dicho eso, te voy a dar paso enseguida, Javier, porque los hermanos de Pato se van a ir hoy con aquellos de ustedes que decidan hacerse socios del Club de Amigos llamando a este 91-616-2464. Tenemos unos cuantos hermanitos y hermanitas del Pato que están esperando que ustedes se hagan socios para irse para sus casas. Así que saluda, Pato. Hasta ahora mismo. El dolor, porque está aquí Adolfo Albistur y, bueno, como nos ayuda y está ayudando a mucha gente a salir de situaciones normalmente incómodas y dolorosas, pues tienes tus minutos de oro. Pues muchas gracias. Pues es verdad que cuando alivias el dolor a la gente, pues la gente es muy agradecida. Además hay cosas muy entrañables. Fijaros, el otro día nos escribía Gregorio, que es un espectador y que mando un fuerte abrazo desde aquí, diciendo, oye, ya puedo de nuevo hacer mis maquetas, mis barquitos, mis aviones, porque me costaba mucho, ¿no? Porque es verdad que cuando tienes dolor, como te cuesta mover, no lo haces y dejas de hacer ciertas cosas. Las básicas no puedes, pero las que no son tan básicas, pues sí. Así que un abrazo enorme y bueno, es un placer quitar el dolor a las personas. Bueno, ¿qué dolor? Pues bueno, en las manos está claro, en las manos trabajamos con una patente completamente española, trajimos aquí al inventor, que es una persona, José Luis de la Torre, que es una persona que él tuvo este problema de artrosis y junto con reumatólogos y él mismo hicieron estos guantes. Quantinanotec se llaman, lo que hacen es a través de masaje, vibración, calor, onda corta, alta frecuencia y la parafina que se coloca antes, pues conseguir, bueno, pues que en 20 minutos en casa podamos tener muchísimo mejor las manos y que podamos hacer nuestras cosas normales, porque desde que te levantas, si tienes artrosis, levantar la persiana ya te cuesta. Luego añadimos la rodillera. La rodillera es un producto que también, claro, hay que trabajar otro tipo de circunstancia, ¿no? Porque llegar a la rodilla no es tan fácil, a la articulación. Aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, combinado con masaje, vibración y calor. 10 minutos, una rodilla, si tenemos las dos, otros 10 minutos, y hay que caminar, andar, pasear, subir escaleras, que es muy sano. Y lo último ha sido este cinturón, que es un cinturón, aquí trabajamos con láser, con LED, doble, trabajamos a dos frecuencias diferentes, 695, 895 nanómetros, para que irrigue bien la sangre tanto en la cervical como lumbar como dorsal, y ese masaje y vibración, también para evitar esos dolores, que a veces ya no es tanto artrosis, aquí a veces puede ser postural, ordenador, cosas que hacemos que a lo mejor pues nos cuesta y nos duele desde que estamos, y así lo podemos evitar durante el día. Así que aquí tenéis tres grandes
artículos, 3 grandes productos para que, bueno, pues para que todos esos dolores pasemos un día mucho más agradable, hacerlo cómodamente en casa para que así no tengamos que ir a diferentes lugares, que es incómodo y que a veces no lo vamos a hacer. ¿Qué os parece? Maravilloso, y de hecho yo soy un gran cliente, mi mujer y yo, y puedo dar fe de lo bien que funcionan tanto los guantes como la rodillera. Bueno, es que a veces, y ahora creo que te voy a comprar. Puede parecer que estamos aquí vendiendo pelos, y lo que sí les aseguro es que antes de ponernos a dar cancha a un determinado producto, pues procuramos que ninguno de ustedes se sienta ni engañado ni estafado. Lo que está contando Adolfo está, por lo menos lo hemos podido constatar, personalmente. Muchísimas personas les está ayudando mucho este producto. Y él además lo explica magistralmente, y lo explicarás este sábado a las 9:30. Claro. ¿Qué tienes? ¿Qué historia de qué médico? Pues mira, hoy, este sábado, los productos siempre va un médico al lado, ¿eh? O sea, tener en cuenta, si es verdad que si alguno no cumple vuestras expectativas, lo devolvéis y no os cuesta nada, pero que siempre va un médico al lado de cada producto para que realmente tengamos ese aval médico, ¿no? Bueno, pues este sábado a las 9:30 tenemos al doctor Mariano Rollo, que es un oftalmólogo, también como hemos traído a Galo militar, donde él es el jefe de servicio del Hospital San Rafael, de oftalmología. Nos va a contar muchas cosas muy interesantes sobre los ojos y también sobre su vida. Así que os invito a que estéis este sábado, lo podáis ver a las 9:30, y si no, pues el domingo después de la misa, un buen momento también para ver esa entrevista con el doctor Mariano Rollo, el oftalmólogo. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Pues seguimos con nuestro debate, no queda mucho tiempo. Vamos con un vídeo que puede ser ilustrativo y continuamos. Llevamos casi un mes con un nuevo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y los decretos y normas no han parado ni un día. En las primeras semanas, sentado en el despacho Oval, dejaba claro sus puntos claves, una auténtica cruzada contra las políticas woke de la anterior administración. Suspende fondos federales a políticas abortistas. Estados Unidos vuelve a ser miembro de la Declaración Antiabortista de Ginebra, junto a países como Hungría o Uganda. Elimina los programas de inclusión a nivel gubernamental. Obliga a las prisiones federales a alojar a mujeres transgénero en instalaciones para hombres. Tampoco podrán participar las atletas trans en el deporte escolar femenino. Las políticas llegan incluso al ejército, veta que las personas transexuales puedan alistarse y prohibió al gobierno federal financiar y promover el cambio de sexo para menores de 19 años. También ha empezado a recortar la Agencia de Ayuda Internacional estadounidense, de donde sale el 42% de la ayuda mundial y que ahora mismo es un potente instrumento de la política exterior estadounidense. De momento quedan paralizados proyectos para erradicar el hambre en África, financiación para los servicios de auxilio católico o combatir la corrupción en países exsoviéticos. Pero la idea del secretario de Estado y Trump es eliminar gastos en libros trans en Perú, potenciar políticas para la inclusión en Serbia u óperas transexuales en Colombia. Estados Unidos también se desvincula de los acuerdos medioambientales de París y deja la Organización Mundial de la Salud, donde según los expertos podría ocupar la salida de Estados Unidos China, su gran rival en los próximos años. Trump ha iniciado unas políticas de repatriación bastante llamativas, ha mandado inmigrantes a la polémica prisión y base naval estadounidense de Guantánamo, ubicada en Cuba. El gobierno de La Habana denuncia que es una decisión ilegal en un territorio ocupado. También ha decidido mandar a inmigrantes con antecedentes penales a prisiones de El Salvador, a cambio de dinero, y ha llegado a acuerdos migratorios previa amenaza de aranceles con Colombia o México. Esta política arancelaria también la ha aplicado con China, que ya se los ha devuelto con la misma medicina. Si Washington los pone al 10%, los de Pekín podrían llegar al 15%. También amenaza a la Unión Europea. Trump ha sacado su vena de magnate del ladrillo para convertir Gaza en la Riviera de Oriente Próximo. Reubicará una población desplazada en países como Jordania o Egipto, que se oponen, al igual que la mayor parte de la comunidad internacional. Se reconstruiría el territorio destruido con armas israelíes suministradas por Estados Unidos, aunque realmente no hay ningún plan encima de la mesa. E incluso dice enviar tropas y tomar el control del enclave, pese a que Estados Unidos lleva décadas sufriendo miles y miles de bajas en la zona, y en campaña electoral dijo que se saldría de los conflictos extranjeros. Pero es Donald Trump, y como señalan los expertos como Mark Dubotich, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, el clásico Trump, llegar al extremo, haciendo que lo que una vez parecía escandaloso, de repente, parezca un término medio razonable.
Bueno, es la utilización de la ventana de Overton, no hay que ser muy listo para verlo. Tú vas desplazándote los criterios hasta extremos determinados y a partir de ahí, pues todo lo que no sea eso te parece pues aceptable. Y es a donde hemos llegado en muchísimos temas en nuestro país. A mí me gustaría recordar el año 2011, cuando llega un señor llamado Mariano Rajoy al poder, después de una etapa terrorífica de leyes ideológicas de Zapatero, y para justificar su inacción y el no dar marcha atrás en ninguna ley de Zapatero, el argumento que se le dio al pobre votante del PP, aunque le engañan una vez y otra, es que claro, que como la situación económica estaba muy mal, había que concentrarse en la situación económica. Debe de ser que Rajoy solo tenía una neurona y solo le daba para pensar en una cosa a la vez. Lo que está haciendo Trump es, a la vez que entra en los temas económicos, bajadas de impuestos, leyes trans, tema de recorte de gasto improductivo, temas de Gaza, está hablando para el tema de Ucrania y Rusia. Oiga, parece mentira, tiene muchas neuronas, puede hacer todo a la vez y lo está haciendo todo a la vez, como decía antes don Antonio Camuñas, por una razón estratégica, porque está impidiendo la respuesta por parte de los demócratas. Cada escándalo que los demócratas fingen se ve tapado por el siguiente. O sea, no han pasado ni 2 horas, no han tenido todavía posibilidad de decir cómo reaccionamos a este anuncio de Trump, cuando ya Trump ha hecho 3 anuncios más, con lo cual en estos momentos el Partido Demócrata está absolutamente desarbolado, desorientado, desconcertado, no saben qué demonios hacer y Trump continúa avanzando a toda velocidad. Es una auténtica revolución y vamos a vivir momentos de gloria. Y yo confieso que estoy disfrutando como un niño, porque después de ver cómo el mundo va cada vez a peor durante 2 décadas, de repente digo, caramba, alguien nos da buenas noticias y empieza a poner coto a las tonterías. Yo también, Luis, estoy disfrutando mucho. Oye, no, pero mira, a mí me gustaría hacer una reflexión en torno al tema de la inmigración que se había quedado en el segmento anterior. Hay que tener en cuenta que la inmigración ha funcionado particularmente bien siempre en Estados Unidos por la carencia de un sistema de estado del bienestar tan desarrollado como en Europa. O sea, tú puedes aceptar la inmigración si tienes una red de seguridad mínima como tienen los Estados Unidos. Como tú tengas un estado del bienestar al nivel de prestaciones que tiene la Unión Europea, es imposible que esa inmigración no venga, entre otras cosas, ya con un incentivo perverso. Un incentivo distinto. Que yo lo he visto precisamente en gente que salía de Cuba. Y te decían, el que sale de Cuba a Estados Unidos es para trabajar. El que sale de Cuba hacia España es para vivir de maravilla. Porque como tienes ya todo un aparataje que te brinda incentivos de todo tipo, pagas, subsidios, en fin, bueno, pues es una cosa clarísima. Hace poco venía a visitarnos una religiosa de Colombia, que había estado en España mucho tiempo, y claro, resulta que el gobierno colombiano da ayudas a las mujeres que son madres solteras. Entonces decía, pues las chiquitas están teniendo 4 o 5 hijos y con eso pues salen adelante. Claro, son incentivos perversos que, por cierto, Suecia han hecho marcha atrás. Ha hecho marcha atrás, pero fue pionero. Claro, así entre usted y yo, don Antonio, puestos a dar incentivos perversos, prefiero que se den para tener hijos que no para que la gente se eutanasie y cosas por el estilo. Bueno, sí, no, claro. ¿Conocéis la ley en Finlandia y en Dinamarca? Se han dado también la vuelta con Suecia. Han girado 180 grados. Hay una ley que se llama la ley de la joyería. Vulgarmente la conocen, ¿sabes en qué consiste? No. Que para que desincentivar que vengan este tipo de inmigrantes, según entran en la aduana, registran de arriba abajo y todo aquello que tengan de valor queda incautado. Las joyas, no, se queda en depósito por los gastos que va a ocasionar usted en el sistema de estado de bienestar. Es decir, y para sufragarlos se queda, es decir, usted puede quedarse, pero, oye, ha sido solamente esa medida y las solicitudes de entrada, o sea, se han desplomado.
Se han desplomado. Es decir, ahora nosotros tenemos un ahora, programa muy pero gordo, quería decir una cosa, perdón, solo una cosa. Es decir, ahora, mirando del otro lado, a mí lo que me ha preocupado y me llama mucho la atención también es verdad que es cierto que como no tenemos hijos y la población nuestra envejece, necesitamos encontrar en recurso profesional, no solo de mano de obra como se puede entender así, no, profesionales, ¿no? Entonces yo, y antes de ahora, y yo pues siempre me he preguntado, oye, nos quejamos de la inmigración ilegal porque evidentemente no es el camino, no hay ningún tipo de garantía de nada, es un descontrol y no es bueno para nadie, ¿no? Al final, a largo plazo. Pero las enormes barreras que hay simplemente para la migración, que sería verdaderamente interesante. Yo tengo amigos que vienen preparados de sus países, formados, con una propuesta laboral, con expectativas laborales porque tienen suficiente formación y su formación no la hemos pagado nosotros, la han pagado otros, que ni siquiera en el consulado donde van a solicitar para ver la forma de venir a España, es que ni siquiera existe la ventanilla. Es decir, no es que el trámite sea lento, sea difícil, es que ni siquiera tienen la opción de hacer el trámite de la solicitud. Entonces, claro, yo creo que ahí también hay algo extraño, es decir, yo creo que hay ahí algo que me llama poderosamente la atención. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos enfermeros, necesitamos especialistas en mantenimiento de aviones, necesitamos mecánicos, es decir, grados medios de técnicos y tal, y resulta que vienen gente con preparación y tal, y no pueden ni pedir el papel para que van a empezar a cotizar el primer día que llegan. Que van a llegar, que son gente que van a estar... Claro, el primer día. Además, como dicen en Suecia, que en Suecia han hecho una cuestión que es muy interesante, es decir, la conclusión del gobierno sueco, de derecha y de izquierda, da igual, es que para sostener el modelo sueco, los empleados no pueden ser empleados cualquiera, tienen que ser de una cierta cualificación, es decir, tienen que tener unos ingresos, tienen que tener unas nóminas y unas ocupaciones que den, a través de impuestos, lo suficiente como para mantener el sistema. No puedes tener simplemente repartidores. Lo que está diciendo don Javier es importante porque se suele decir, no, es que necesitamos que para mantener el sistema venga cuantos más trabajadores de fuera mejor. No, es mentira. Por debajo de un cierto nivel salarial, lo que consume del sistema una persona es más que lo que aporta en impuestos. Jesús Fernández Villaverde lo clava. Sí. Y después hay otro elemento más, y es ¿de qué manera se van a integrar esos inmigrantes en la sociedad? Bueno, ese es el otro problema, que la inmigración americana ha tenido un flujo tanto de Europa como de Sudamérica, que dentro de todo es muy asimilable. Ya sabéis lo que ha pasado. El problema nuestro es que tenemos otro tipo de inmigración. Bueno, nosotros podríamos favorecer clarísimamente una inmigración que compartiera nuestro espacio cultural, pero no se lingüístico, hace, etcétera. y específicamente en Cataluña. Y además que mucha de ella viene cualificada. Es lo que iba a decir Julio. El ejemplo lo tenemos muy claramente en el País Vasco, en Euskadi y en Cataluña. No sé si era Arzallus el que decía que prefería un vasco negro que uno de Andalucía. Y ya sabemos lo que está pasando en Cataluña, en donde se hacen concesiones por parte de Sánchez al gobierno catalán, con tal de que los que entren allí sean personas que no sirvan para crear allí capital social español en Cataluña. Es preferible un marroquí que ni siquiera habla español que una persona, no sé, de Zamora. El de Zamora no, porque eso incrementa el capital social de España en Cataluña, y lo que ellos quieren es crear su propio capital social generando su pseudonación. Pues lo llevan claro, porque así les va. Tienen un problema de falta de integración. Es que además se produce lo que se ha producido en Gran Bretaña, que es lo que en Gran Bretaña yo creo que es uno de los lugares más significativos, porque creo que, no me acuerdo de la cifra exacta, pero hay una cantidad de tribunales de la Sharia que operan de manera informal allí, extraordinaria. Es decir, y el problema que tienen es que no se está produciendo una integración, se está produciendo una asimilación inversa. Es decir, ellos se establecen, y es lógico, se tienden a juntar, tienden a coincidir en determinadas zonas, y entonces, claro, en el momento que se instalan y se convierten en una proporción muy importante de esa zona, lo que hacen es establecer sus propias reglas. Es decir, y el que viva ahí, incluso siendo originario, autóctono ese, al final tiene que aceptar esas reglas. Si eres un pakistaní y tienes una red de prostitución, e incluso donde se cometen asesinatos de determinadas personas nacionales, y a esos no se les persigue. Y sin embargo, al británico que se manifiesta delante de un lugar
con una bandera británica, precisamente, a ese señor Bueno, le persiguen porque ha dicho lo que no debía decir. Yo he estudiado bastante, me he aproximado a ese tema también porque me interesa bastante junto con lo de China, de Gran Bretaña, de poblaciones y pueblos que han estado muy deprimidos antes de que hubiera inmigración, deprimidos, abandonados, dejados porque igual tenían una industria que se deslocalizó y son ciudades tocadas, ¿no? Son sociedades tocadas que pierden población pero no desaparecen, sino que quedan, digamos, estancadas y en decaimiento. Y entonces ellos lo que me decían, o sea, yo me metí en los foros a preguntar, y lo que me decían es simplemente que de repente les han tenido abandonados, sometidos a una delincuencia local atroz, sin ningún tipo de seguridad, con muy malas dotaciones, olvidados de la mano de Dios, y de repente, porque se manifiestan, porque les querían colocar un asilo, un centro para 20.000 en una población de 100.000 personas. Se manifiestan y dicen, hemos visto más policía que los últimos 30 años que llevamos viendo aquí abajo, sometidos a una inseguridad creciente. Es decir, y entonces están indignadísimos, dicen, yo me manifiesto y ahora resulta que vienen los policías a pegarme. Amigos, lamentablemente, el tiempo es fugit. Nos despedimos prácticamente, pero me gustaría, Juan, hacer una pizca sobre qué le va a pasar a España con Trump, qué le va a pasar a España con los gastos de defensa, qué le va a pasar a España con su posición geoestratégica en el mundo con respecto a Marruecos y su posición en el Mediterráneo. Pues efectivamente, es un asunto muy complejo, pero en primer lugar poner de manifiesto que para comparar la aportación que cada uno hace y dedica cada país al gasto militar hay que hacerlo en términos relativos del PIB, no en términos absolutos, porque nadie habla de que Estados Unidos gasta 917.000 millones de dólares al año. Lo que gasta es el 3,45%. Nosotros el 1,29%. Somos el último país de la OTAN. Por tanto, lo que es imprescindible es que aumente el gasto militar. Si no, vamos a tener muchos problemas. Y desde el punto de vista geopolítico, pues precisamente la estrategia diplomática más adecuada no es precisamente la que está en este momento desarrollando ni nuestro presidente del gobierno ni nuestros diferentes ministros. Juanma Badenas, ¿cómo le va a ir a España con Trump? ¿Le puede ir bien? Mejor. A España, si entendemos España como pueblo español, mejor a los españoles porque nos vamos a descontaminar de tanto wokismo, porque de alguna manera no va a haber tanta influencia y tanta lluvia de todo esto. Al gobierno de Sánchez igual no le va tan bien. Antonio Camuñas. Yo creo que España va con mucho retraso sobre las dinámicas intelectuales de buena parte del mundo, ¿no? Y le va a costar salir de esta telaraña socialista. Si tenemos aquí a Almodóvar. Sí, bueno, pero está Almodóvar, pero aún así nos va a costar mucho salir del marco mental socialista en el que está instalado el país, de buenismo, etcétera, etcétera. Y preocupante que las eventuales consecuencias negativas del posicionamiento español las vayamos a sufrir nosotros y no quien toma las decisiones en nombre del pueblo español. La última palabra, don Luis del Pino, no puede ser de otra manera. Sí, yo voy un poco en la línea de don Juanma. Si las ideas de la vida, de la libertad, de la prosperidad progresan en el mundo y van a progresar gracias a Trump, nos vamos a beneficiar todos. Pues en esta casa hemos abierto también una página no pro-Trump. Ya han visto que aquí hablamos abiertamente de los pros y de los contras de las decisiones de Trump. Y vamos a seguir haciéndolo en libertad y vamos a tratar de fundamentar las cosas que digamos. Y como lo hace don Luis en las mañanas en Libertad, en Radio Libertad. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Nos están diciendo nuestros espectadores qué gran nivel esta tertulia. Pues qué gran nivel esta tertulia. Muchas gracias a todos y el pato les espera.